¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este curso de Introducción al Riesgo de Crédito. Eh, Muchas gracias por asistir. La verdad es que es una píldora introductoria al riesgo de crédito. Entonces, bueno, espero que os sea muy interesante. Veo que os estáis conectando pues desde muchas partes, ¿no? Así que nada, bienvenidos a todos. Y bueno, pues vamos a empezar, que ya es la hora, ¿no? Ya habéis estado aquí muy puntuales. Bueno, mi nombre es Iván Pastor Sanz. Tengo, bueno, pues una amplia experiencia ya trabajando en entidades financieras eh, y colaborando ya desde hace unos años con AFI. Así que estoy muy agradecido porque me han dado la oportunidad de estar aquí con vosotros y hacer esta sesión, ¿no? A lo largo de estas 2 horas que vamos a estar juntos, pues mi intención es que profundicemos un poco en lo que es el riesgo de crédito eh, y cómo pues, se puede llegar a gestionar en una entidad financiera, ¿no? Pues muchas veces lo que se conoce de los bancos pues es esa labor de oficina que hacen, ¿no? O donde que a nosotros nos es muy cercano, ¿no? Porque al final está a pie de calle, pero bueno, pues hay un mundo detrás eh, bueno, que es más grande y da precisamente pues soporte a todo lo que vemos nosotros a pie de calle, ¿no? Uno de los riesgos más importantes pues es el riesgo de crédito. Vamos a ir viendo pues qué es, por qué se produce y por qué es importante sobre todo pues una correcta gestión del mismo, ¿no? Durante esta sesión, pues vamos a ir introduciendo por qué riesgo de crédito, qué relación tiene y si existen más riesgos, cómo se puede llegar a medir el riesgo de crédito. Vamos a ver que existen muchos modelos detrás, muchos modelos estadísticos, muchas matemáticas y muchos datos, ¿no?, que se almacenan para que esto sea posible. Y, y bueno, ¿y por qué no? Al final de todo esto, pues vamos a intentar también ver cómo puede afectar al riesgo de crédito, pues lo que estamos viviendo y que se oye tanto últimamente, pues que son como temas del el machine learning, el big data, y por qué no también el impacto de los criterios ESG o de sostenibilidad en la gestión del riesgo de crédito, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, pues vamos a empezar. Simplemente quería deciros que podéis ir haciendo vuestras preguntas si os van surgiendo en el chat, ¿vale? Lo que es verdad es que voy a preferir, desde mi punto de vista, pues esperarme al final de la sesión para ir contestándolas si las vais teniendo, ¿vale? Entonces, cualquier duda que tengáis, pues por favor la escribís en el chat y luego pues intento dar respuesta de la mejor manera que sea posible. Pues nada, adelante. Antes, me gustaría empezar hablando un poco sobre el sector bancario, que nos enfrentamos a diferentes tipos de riesgos, ¿no? Al final, por nuestra propia actividad, al final, pues acabamos prestando dinero, ¿no? Pues siempre podemos asumir que existe el riesgo de crédito, ¿no? Como, bueno, pues, al final yo le presto dinero a alguien y que ese dinero, pues al final no me lo acaba devolviendo, pero existen muchísimos otros riesgos relacionados en el mundo financiero, ¿vale? O sea, un banco, pues por ejemplo, aquí tenemos algunos de ellos, está sujeto a riesgo de liquidez, ¿vale? Porque al final tened en cuenta que a vosotros, bueno, o sea, nosotros como particulares, pues vamos a una oficina, tenemos domiciliada la nómina o hacemos algún tipo de depósito o fondo y ese dinero a corto plazo normalmente pues nos lo tiene que dar la entidad financiera cuando más o menos nosotros queramos, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, normalmente los préstamos que concede una entidad financiera pues son a muchos plazos, pero en el caso pues, de una hipoteca, por ejemplo, pues pueden ser a 20, 25 años perfectamente. Entonces tiene que gestionar un poco los mismatches entre los flujos que va recibiendo por el cobro de esas hipotecas y, y la disponibilidad o el dinero que tiene que ir devolviendo a la gente particular, incluso a otras empresas, pues que necesiten en el caso de necesitar, ¿no? Eso es algo que se llama un poco de riesgo de liquidez que tiene que gestionarse de alguna manera. Eh, vale, comentáis por el chat que escuchéis mucho ruido de entorno. No sé si es generalizado el comentario. Creo que no tengo ningún ruido, pero confirmarme si podéis, por favor. Vale, vale. Pues parece ser que es un poco problema tuyo, Matías, ¿vale?
Vale, entonces otro tipo de riesgo de mercado de riesgo que tenemos es el riesgo de mercado, ¿vale? Al final, pues una entidad financiera pues, también tiene su cartera de valores, está expuesto a tipos de interés diferentes si se mueven en mercados internacionales, a diferentes tipos de cambio, ¿vale? Eso pues también se tiene que gestionar porque ante las diferentes fluctuaciones que puedan existir, pues también nos va a impactar al valor de nuestros activos como entidad financiera, ¿vale? Por otro lado, pues está el riesgo operacional, ¿vale? Que recoge pues eh, muchísimos aspectos, pues principalmente pues pueden ser errores humanos que pueda cometer un empleado, también pues controles inapropiados, fraude que exista contra la entidad financiera, pues imagínate que os roban vuestra identidad y hacen un uso fraudulento de vuestras tarjetas o roban ocasionalmente el dinero que tenéis depositado en el banco, ¿vale? O incluso pues fallos informáticos, ciberataques, etcétera, ¿vale? Todo eso es riesgo operacional. También el riesgo legal o reputacional, ¿vale? Este es el riesgo que asumimos, pues básicamente legal. Es si no estamos cumpliendo con la regulación y con todo lo que las condiciones que fijamos como banco, con cada uno de nuestros clientes y también con los propios reguladores. Y por otro lado, reputacional, pues que es básicamente si hacemos o llevamos a cabo comportamientos, bueno, pues que pueden ser poco éticos y que luego dan el salto a la prensa, por ejemplo, o a las noticias y nos puede afectar de alguna manera de que los clientes pierdan la confianza en nuestra entidad financiera, ¿no? Todos estos riesgos que os comento, pues son diferentes riesgos en los que asume la entidad financiera, ¿vale? Y podéis encontrar, pues en el propio canal de YouTube de AFI, pues propias determinadas píldoras relacionadas también pues, con cada uno de estos tipos de riesgos por si queréis indagar en cada uno de ellos, ¿vale? En esta sesión, pues nos vamos a centrar en lo que viene a ser el riesgo de crédito, ¿vale? Que podría ser uno de los más, por así decirlo, conocidos, ¿no? Al final, pues es el riesgo en el que nos enfrentamos como entidad financiera eh, frente a la incapacidad de que a la gente a la que le prestemos el dinero pues sea incapaz de devolvernos esa cantidad que le hemos dado o los intereses, ¿vale? Eh, pero el riesgo de crédito es uno más, insisto, y los otros tipos de riesgos, no sé si los habéis oído con menor o mayor frecuencia, ¿vale? Pero pueden parecer que quedan lejos, pero realmente son muy palpables, ¿no? Y de hecho he hecho un esfuerzo por recoger en esta slide eh, las últimas noticias que he encontrado, pues de hace una semana, de hace un par de semanas, respecto a los diferentes tipos de riesgos, ¿no? Y cómo se comentan en la prensa, ¿vale? Aquí tenemos pues algunas noticias sobre el riesgo de liquidez, donde CaixaBank pues parece ser que es el segundo banco de Europa más holgado en liquidez, ¿vale? Pues esto es positivo, evidentemente. Riesgo de mercado, pues por ejemplo, se está hablando, ¿no? De que los bancos están preocupados también por el alto riesgo de invertir en criptomonedas, ¿vale? Eh, como estaréis oyendo, pues muy recientemente, pues se está viendo pues muchas noticias relacionadas con criptomonedas. Cada semana prácticamente aparece una criptomoneda nueva en la que te piden que inviertas, ¿vale? Pues esto también causa preocupación en las entidades financieras y es un riesgo también al que están expuestos, ¿no? Esa volatilidad, esa posible incertidumbre que crean los mercados las criptomonedas, pues también se puede ver reflejado en el riesgo de mercado que tiene una entidad financiera, ¿vale? Riesgo operacional, pues aquí teníamos una noticia del 27 de septiembre del 2021, un poco más antigua, ¿no? Del coste que suponen las malas prácticas bancarias para los bancos, ¿vale? Entonces aquí pues poníamos que pues errores, fraudes, etcétera, de los empleados, pues al final suponen en torno a 19.000 millones de euros a la banca, ¿vale? Parece que es una cosa que dice, bueno, riesgo operacional, pues puede ser algún ciberdelincuente, algún fallo que pueda tener un empleado, pero fijaros el impacto que puede llegar a tener, ¿no? Riesgo reputacional, pues hace unos días se oía esta noticia, ¿no? Las restricciones en los horarios en ventanilla de las oficinas pues multiplican las reclamaciones de los bancos, ¿no? O sea, al final tenemos que tener en cuenta que nuestros clientes pues son nuestra fuente de ingresos y toda aquella noticia o comportamiento que hagamos que nos dañe nuestra imagen, pues dañará la confianza que tenemos de esos clientes hacia nuestra entidad y se irán pues a otra entidad, ¿no? Principalmente.
Y respecto al riesgo de crédito, pues muy relevante ahora, ¿no? Porque al final llevamos un año, pues 2020, 2021, pues muy malos a consecuencia del COVID-19, ¿vale? Entonces, pues hemos visto, pues que más o menos, pues lamentablemente conocemos gente, pues que se ha tenido que ir a un ERTE o dejar su trabajo temporalmente o empresas bueno, o que han despedido directamente a sus trabajadores, ¿no? Esto es la manera más directa de impactar en el riesgo de crédito. Al final, si yo le he prestado a una persona dinero y pierde su trabajo, pues será mucho más difícil que me acabe reembolsando el préstamo que yo le he dado, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, bueno, pues se han establecido una serie de medidas para que intentar dar moratorias, ¿no? O permitir facilidades de pago para aquellas personas que están sufriendo los efectos del COVID, pero evidentemente de alguna manera u otra pues se va a trasladar seguramente a una mayor probabilidad de impago de nuestros clientes, ¿no? Y aquí teníamos una noticia del Economista en la que decía pues que las empresas que se estima que los créditos refinanciados pues superen los 27.400 millones de euros, ¿vale? Pues como veis, pues muchos riesgos, todos relacionados con el sistema financiero, ¿vale? ¿Por qué estamos en esta sesión hablando de riesgo de crédito? ¿Por qué lo vamos a hacer? Pues eh, aquí tenemos un poco cuánto representa cada tipo de riesgos respecto a la exposición o respecto al total de riesgos que asume cada entidad financiera, ¿vale? Pues bueno, pues he puesto aquí unos ejemplos, por ejemplo, de Banco Sabadell, BVA o Banco Santander, ¿vale? La última información un poco que he encontrado disponible. Y fijaros pues que en el Banco Sabadell el 88% de la exposición de este banco es riesgo de crédito, ¿no? El riesgo operacional el 10%, ¿vale? Para que veáis aquí también lo importante que puede llegar a ser, ¿vale? En el BVA, pues es bastante similar, el 85,7% riesgo de crédito, y en el Banco Santander, bueno, pues las cifras están más o menos rondando el 87%, ¿no? Como vemos aquí. Entonces, bueno, pues por eso estamos aquí hoy un poco para hablar del riesgo de crédito, pues porque es uno de los riesgos pues, más importantes también por ser inherente a las propias entidades de crédito. Vale. Entonces, bueno, es importante que conozcamos todos los riesgos que tenemos, les tenemos que conocer, evidentemente, y tenemos que ser capaz de gestionarlos, ¿vale? Pero gestionarlo es un poco lo que pongo aquí, ¿no? O sea, una cosa es que consideremos cada riesgo potencial, ¿vale? Pero también es verdad que existe mucho riesgo si a consecuencia de evitar todos ellos no hacemos nada, ¿no? Porque básicamente, pues nuestro trabajo es operar, mover la economía, conceder préstamos, recibir los intereses de esos préstamos y sí, está claro que hay que medir el riesgo, pero también hay que asumir ciertos riesgos, ¿no? Entonces, si no asumimos riesgos y no hacemos nada porque lo más seguro para no, o sea, lo que está claro es que si no hacemos nada, no vamos a correr ningún tipo de riesgo, ¿no? Es un poco lo que viene a decir esta viñeta, ¿no? Y eso pues casi es peor, porque si no asumimos ningún tipo de riesgo y no hacemos nada, pues al final lo que quiere decir es que no existiríamos como entidad financiera y tendríamos que cerrar, ¿no? Muy bien. Vale. Antes de entrar un poco a la gestión un poco diaria del riesgo de crédito, cómo se origina, pues es importante poner un poco en contexto eh, esta situación. ¿Por qué se tiene que gestionar el riesgo de crédito? ¿Vale? O sea, se tiene que gestionar el riesgo de crédito porque un poco lo que hemos ido observando a lo largo del tiempo es que se producen crisis económicas, ¿no? Y crisis económicas importantes que en muchas ocasiones también no son crisis económicas, sino que vienen derivadas de crisis financieras, ¿vale? Entonces, esto podría pensarse que son hechos aislados o cosas muy raras, pero fijaros que la última gran crisis que hemos tenido, o las últimas dos grandes crisis que hemos tenido, pues han sido en el año 2007, 2008, 2009 y por otro lado la crisis del 2011, ¿no? De la crisis de deuda soberana, etcétera. Entonces, fijaros que en menos de 20 años pues ya hemos tenido crisis importantes, ¿no? Incluso la del 2001-2002 pues también fue bastante relevante. Eh, si fuéramos, las entidades financieras cada vez son más complejas y contribuyen al desarrollo económico de los diferentes países, ¿vale? Eso es una realidad, pero se han comprobado que esa complejidad que estamos adquiriendo como entidades financieras también lo que pueden llevar es a que seamos cada vez más sistémicas
y seamos capaces de generar todo lo contrario, ¿no? Es decir, ante un mal riesgo, ante una mala gestión del riesgo, podemos llegar a crear crisis económicas importantes que destruyan totalmente la riqueza de los países, ¿no? Básicamente. Y aquí en España, insisto que en España, en Europa y por todo el mundo tenemos ejemplos de grandes bancos quebrando, básicamente o teniendo que ser rescatados durante la crisis del 2007, 2008, 2009, ¿vale? Entonces, hay que ir aprendiendo un poco de las malas prácticas que se han llevado a cabo en el pasado para intentar mejorarla y que no vuelvan a suceder, ¿vale? Entonces, independientemente un poco de los desencadenantes externos que puedan venir de las crisis, ¿vale? Al final, pues se puede concluir, ¿no? Pues de acuerdo a los comités internacionales, pues que unas normas crediticias pues muy laxas, una mala gestión del riesgo de crédito, ventas indebidas, el riesgo de concentración en determinados clientes, la fijación de precios agresivos, ¿vale? O de intentar obtener rentabilidad en el muy corto plazo, sumados a los bajos niveles de solvencia, pues han sido básicamente los desencadenantes de las quiebras bancarias en el pasado, ¿vale? Y insisto que aquí en España pues tenemos bastantes ejemplos, ¿vale? O sea, fijaros que desde el año 2007 prácticamente no existe ninguna caja de ahorros, ¿vale? Fijaros que hay bancos que han tenido que ser rescatados y con dinero público, ¿vale? Entonces, es importante aprender de las lecciones pasadas, ¿no? Y es importante, por lo tanto, gestionar bien el riesgo que tenemos, no solo el de crédito, sino todos, ¿no? Pero especialmente el de crédito. Pues bueno, aquí tenía pues una pequeña broma, ¿no? Que al final lo que nos dice es, está muy bien percibir el riesgo, ¿no? Podemos ser reactivos, podemos analizarlo correctamente, pero luego en la dirección también tenemos que no hacer oídos sordos, ¿no? Que si no, al final pues vamos a tener un problema de igual manera, ¿no? Entonces, normalmente a las entidades financieras les cuesta, por así decirlo, ser proactivos en la gestión del riesgo, ¿no? En ese sentido, no es que les cueste ser proactivos, sino que tienen bastantes conflictos de intereses también, ¿no? O sea, al final tienes por un lado el área comercial, que su objetivo es generar negocio y crecer como entidad financiera, y por otro lado tienes que controlar que no todo lo que concedas pues sea malo, ¿no? O sea, tienes que crecer sosteniblemente, por así decirlo. Lo que se da cuando existen épocas de bonanza económica, por ejemplo, del 2004 al 2008, ¿vale? Donde todo el mundo estaba creciendo a unas tasas increíbles y todo el mundo concedía hipotecas a todo el mundo, eh, pues es básicamente que esos conflictos de intereses se acentúan muchísimo, porque al final cuando tú eres una entidad financiera prudente, que intentas crecer pero de manera sostenible, sin asumir demasiados riesgos, y ves que el resto del sector está incrementando su volumen de negocio y te está superando, ¿vale? Pues te sientes con un poco esa sensación de, ¿debo ser yo el tonto o que algo está haciendo mal cuando todo el mundo está concediendo a lo mejor el doble de préstamos que lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Algo tienen que estar viendo ellos mejor que lo que yo estoy haciendo. Entonces, como las entidades financieras a veces tienen esa ceguera, por así decirlo, comparativa con otras entidades financieras, eh, bueno, afortunadamente, pues existen unos acuerdos de Basilea, son unas normas internacionales que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo y que han ido intentando crear determinada regulación, ¿vale? Con el fin de que se fueran aprendiendo qué se hizo mal en el pasado y establecer medidas para que no se vuelva a repetir en el futuro, ¿vale? Entonces, fijaros, bueno, aquí en la derecha pues tenemos algunas noticias relacionadas con esa crisis financiera, ¿no? Y el impacto que ha tenido. Para que os hagáis una idea, porque podemos pensar que, bueno, pues que a veces hay que rescatar un banco y ya está. Durante la crisis del 2007-2009, el 10% del PIB europeo se destinó básicamente a financiar entidades financieras con problemas económicos, ¿vale? O sea, para que entendamos un poco los efectos de no gestionar y hacer bien las cosas. Entonces, existen diferentes acuerdos de Basilea, van evolucionando, pues en principio empezó en 1996 con las normas de Basilea I, ¿vale? Entonces, básicamente se centraron en decir, oye, por si algo ocurre en una crisis financiera, los bancos deberían tener una pequeña cantidad de capital almacenada, de recursos propios, equivalente al 8% básicamente de sus activos, ¿no? A grosso modo. Entonces, si algo funciona mal, si se da una crisis financiera
importante, se supone que con ese 8% serían capaces de absorber esos problemas y no haría falta recurrir a ningún tipo de rescate ni ninguna quiebra bancaria, ¿no? Esto, bueno, pues se vio que fue insuficiente, ¿vale? Bueno, el enfoque pues era poco sensible al riesgo, por así decirlo, y surgió otro acuerdo de Basilea II, que era una evolución, donde la principal diferencia era, bueno, pues que se permitía a las entidades financieras un poco pues ser más sensibles a esa gestión del riesgo y además incorporaba no solo el riesgo de crédito como factor desencadenante en las crisis económicas y financieras, sino también otros riesgos como el de mercado y el operacional, ¿vale? Lo malo de Basilea II es que realmente no se llegó casi ni a implantar y ya de repente teníamos la crisis financiera, ¿vale? Entonces, tras esta crisis financiera, pues se han aprendido otras lecciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, eh, a identificar pues qué entidades pueden tener déficit de capital en épocas de crisis o a definir el concepto de periodos downturn, ¿no? O periodos de recesión económica. También se ha introducido el concepto de bancos demasiado grandes para dejarlos caer, eh, para de alguna manera forzar a que estas entidades, ya que si quebraran podrían hacer un daño sistémico a todo el sistema financiero, pues intentar que por lo menos tengan un recargo de capital adicional, ¿no? Para intentar que eso no ocurra. Y bueno, esta ha ido evolucionando, de hecho no se hizo un Basilea II, es lo que se ha pasado a llamar un Basilea 2,5, ¿vale? Y ya de hecho hay un Basilea 3 en la que, bueno, pues se han establecido nuevas medidas como ratios de apalancamiento, ratios de liquidez que hay que cumplir, buffers o colchones de capital anticíclicos, ¿vale? Entonces, todo esto que se tendría que haber implantado ya en todas las entidades financieras, pues se está posponiendo precisamente porque el impacto va a ser muy fuerte y también porque ha venido justo pues la crisis del COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis, nada, tampoco es objetivo del curso que veamos detalladamente los acuerdos de Basilea, pero es importante que sepáis pues, que hay una regulación por detrás, unas normas de Basilea, ¿vale? Que es verdad que estos acuerdos no son vinculantes, no son normativos, pero sí que los países que se suscriben a Basilea, que son básicamente la mayor parte de los países occidentales o más desarrollados, eh, están suscritos y son los propios países los que tienen que transponer estos acuerdos a su regulación interna, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, ya hemos visto un poco que es importante gestionar el riesgo de crédito y que si no lo hacemos bien, bueno, pues o que para hacerlo bien, si no lo sabemos, nos tenemos que fijar en unos estándares que son regulatorios, ¿vale? En este caso, pues los acuerdos de Basilea es el mejor ejemplo, ¿vale? Pero, ¿dónde comienza el viaje de la gestión de riesgo de crédito dentro de una entidad financiera? ¿Vale? Pues el punto de partida, digamos que es tener unas prácticas de gestión de riesgo adecuadas, es decir, tener una planificación estratégica empresarial adecuada y que defina perfectamente cuál es el apetito de riesgo que quiere tener cada entidad financiera, ¿vale? O sea, al final es como partir un poco de los cimientos, ¿no? Es, si yo no sé qué apetito de riesgo estoy dispuesto a asumir como entidad financiera en su conjunto, ¿cómo voy a medir bien el riesgo de crédito? ¿Vale? Entonces, esa es un poco la idea general, ¿vale? Entonces, el riesgo de crédito se debe controlar, pues, desde que un cliente entra por la puerta y desde ese momento, desde el momento en el que le concedo una operación de crédito, por ejemplo, cualquier tipo de préstamo, hasta que acabo la relación existente con ese cliente, ¿vale? O sea, de nada me sirve que yo le valore muy bien el riesgo de crédito que tengo con un cliente hoy, en el momento en el que me pide una hipoteca, por ejemplo, pero no le hago el seguimiento continuo a lo largo pues, de toda la vida que pueda llegar a durar una hipoteca, ¿no? Que me tiene que pagar. Por ejemplo, pues 20 años, 15 años o los que sea, ¿vale? Entonces, he pintado aquí una especie de flujograma, ¿vale? Para que veamos un poco el proceso, ¿vale? Es que al final, el primer paso para gestionar bien el riesgo de crédito es cuando un cliente entra por la puerta, ¿vale? Pues lo primero que se tiene que hacer es intentar conocer al cliente que te entra por la puerta, ¿vale? O sea, lo primero es, oye, ¿qué necesidades tiene ese cliente? ¿Vale? ¿Qué quiere? ¿Vale? Y luego, en función de lo que quiera, habrá que intentarle darle el producto más adecuado a sus necesidades y antes de darle un producto, pues habrá que evaluar, como estamos hablando de riesgos, pues cuál es su calidad crediticia, ¿vale? Entonces, esto lo detallaremos un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, imaginaros que nosotros le damos el préstamo a este cliente,
¿vale? Pues perfectamente, pues le hemos dado el préstamo, irá realizando los pagos periódicos a lo largo del tiempo. Imaginémonos que sin retrasos, es decir, todo funciona perfectamente, ¿vale? Entonces, durante todo ese tiempo, nosotros lo que vamos a ir haciendo es obtener información de ese cliente, ¿vale? Entonces, vamos a saber, pues, qué nómina está ingresando cada mes, qué recibos domicilia, qué transferencia realiza, ¿vale? Si va teniendo algún tipo de problema, aunque no se retrase significativamente, pero si tiene, oye, pues 15 días de atraso en el pago. Bueno, pues toda esa información la podemos llegar a utilizar, ¿vale? E ir recalculando periódicamente la calidad crediticia de ese cliente, ¿vale? Entonces, en función, eh, vale, bueno, esto lo voy a ver aquí porque estoy profundizando, ¿vale? Básicamente es el mismo esquema, pero visto en esta slide, ¿vale? O sea, el cliente va haciendo pagos adicionales. Eh, Vale, entonces el primer paso, perdóname que haya dado este salto, ¿vale? Para valorar primero en el momento la calidad crediticia del cliente, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es saber si le voy a dar el préstamo o no, ¿vale? Si yo no le doy el préstamo, pues yo no va a existir riesgo de crédito, ¿no? Porque no tengo ninguna exposición con él, no le he dado ningún préstamo, pues no me debe nada, ¿vale? El riesgo de crédito es cero, ¿vale? Entonces, cuando tú conoces a tu cliente y le estableces en base a su información que te da en ese momento, pues qué volumen de ingresos tiene, cuánto gasta, a qué se dedica, cuántos años lleva trabajando en la misma empresa. Si es una empresa, pues podríamos saber cuánta facturación tiene, cuántos empleados tiene, cuál es el estado de sus instalaciones, ¿vale? Evaluamos a través de unos modelos que se llaman los modelos de scoring, ¿vale? O de rating, ¿vale? Si es en el caso de una empresa, aunque es muy similar, ¿vale? Evaluamos cuál es la calidad crediticia de esos clientes, ¿vale? Entonces, si es buena la calidad crediticia, ¿vale? Y si cumple con el apetito de riesgo que tenemos, ¿vale? Pues aprobaremos el crédito. Si el cliente vemos que, oye, que no tiene suficientemente calidad crediticia, ¿vale? Pues no le daremos el préstamo, ¿vale? Entonces el crédito se rechaza, no hay ningún tipo de riesgo de crédito con nosotros, ¿vale? Si le hemos dado el préstamo, que es un poco donde estábamos antes, ¿vale? Eh, y aparte del scoring, ¿no? Que también hay que considerar lo que os comentaba del apetito de riesgo, ¿no? O sea, al final tenemos que saber eh, si también estamos cumpliendo, si el cliente cumple con los límites de concentración que estamos dispuestos a asumir como entidad financiera. Es decir, eh, imaginémonos que el banco pues, no quiere dar préstamos a aerolíneas, ¿vale? Pues si este cliente es una aerolínea, pues por mucho que tenga una buena calidad crediticia, pues nunca se le dará el préstamo porque no cumple con las condiciones o con los requisitos de apetito al riesgo que tenga la entidad financiera, ¿vale? Con sus políticas internas, ¿vale? También se puede requerir información externa, ¿vale? Habréis oído seguramente sobre estar en registros de morosos, etcétera, ¿vale? Pues esto, si tenemos nosotros como clientes algún tipo de préstamo moroso en otra entidad financiera, pues las entidades financieras al final esa información sí que la comparten, ¿vale? Sí que podrían llegar a determinar que nosotros tenemos algún tipo de problema en otros préstamos de otros bancos, ¿vale? Entonces, esa información como entidad financiera es muy útil, ¿vale? Porque si ya tienes problemas con una entidad financiera, bueno, pues es mucho más probable que conmigo también los puedas tener, ¿vale? Pero bueno, imaginémonos que le hemos dado el préstamo a ese cliente, ¿vale? Y que el cliente va haciendo pagos regulares, ¿vale? Que es lo esperado y lo deseable para todo el mundo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que durante este tiempo nosotros, como os comentaba, recogemos muchísima información de los clientes. O sea, bueno, pues sabemos en qué se gasta el dinero, qué nómina recibe, qué recibos gasta, ¿no? Eh, si recibe más ingresos por la nómina, pues también lo vemos, porque tenemos la nómina domiciliada, imaginaros, ¿no? Tenemos saldos disponibles en los últimos 6 meses, 12 meses, etcétera. Entonces, esa información, ¿por qué no es interesante de utilizar para reevaluar a nuestro cliente en cada momento del tiempo? E incluso, aunque ese cliente no nos haya pedido a nosotros un préstamo nuevo, ¿vale? Pero para mí, como entidad financiera, me es muy útil. ¿Por qué? Porque si el scoring o la calidad crediticia de ese cliente ha empeorado, ¿vale? A mí como entidad financiera me lanza una alerta, en plan, oye, vete teniendo cuidado con este cliente porque está presentando problemas tiene signos de deterioro, ¿no? O sea, algo le está pasando o le está costando más llegar a fin de mes o
incluso ya se empieza a retrasar un poquito en el pago, ¿no? Entonces, si llega el momento y hay que tomar nuevas decisiones, por ejemplo, que el cliente me pide un nuevo préstamo, bueno, pues yo aquí a lo mejor ya tengo un scoring más, una nueva información que me permite replantearme si es lo más correcto o no, ¿vale? Por otro lado, si el scoring ha mejorado y si las condiciones económicas son buenas y si sigo cumpliendo pues, con los límites y las políticas que quiere tener el banco en ese momento, ¿por qué no intentar, eh, bueno, si el cliente me pide algo nuevo, directamente no hace falta ni que le haga una nueva calificación de crédito, porque ya la tengo calculada. Entonces, directamente incluso le puedo dar un préstamo directamente, ¿vale? Y por otro lado, que no sé si os pasa a vosotros, ¿vale? Pero a lo mejor podéis recibir de vez en cuando algún correo electrónico o mensaje de texto diciendo, oye, tenéis con BBVA un préstamo de 2.500 euros preconcedido, ¿vale? Si eso ocurre, es probablemente porque conocen información de ti y te han recalculado pues, un sistema de scoring, por así decirlo, que está diciendo que son capaces de darte 2.000 euros porque están seguros de que tú lo vas a pagar, ¿vale? Entonces, bueno, te- te- eh, esto es importante porque es lo que digo. O sea, si yo a una persona le concedo un préstamo a 5 años, lo que no tiene sentido es que yo solo evalúe a ese cliente en el momento en el que le doy el préstamo, ¿vale? Porque a lo mejor en un préstamo a 12 meses, bueno, pues más o menos todos mantenemos una cierta estabilidad en 12 meses, ¿no? Pero a una persona que le concedes una hipoteca a 15 años, pues, ¿qué de cosas te pueden pasar en 15 años? ¿Vale? Entonces, esto no es solo eh, en parte egoísta porque no queramos aprobar nuevos préstamos o para que tengamos cuidado con este cliente porque se está deteriorando, ¿no? También es útil porque aunque en ocasiones se piensa lo contrario, o sea, a un banco no le interesa que un cliente al final acabe teniendo problemas, que no pueda pagar y al final tener que estar yendo a juicio, adjudicándote su casa, etcétera, ¿vale? Eso a un banco solo le supone quebraderos de cabeza, ¿vale? Pero, entonces, si estás observando un cierto deterioro en ese cliente, a lo mejor puedes intentar gestionarlo, ayudarle para que eso no ocurra, ¿vale? Para que sus problemas no alcancen un grado de gravedad excesivo, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, eh, las principales herramientas con las que se cuenta es con lo que se llaman los modelos de scoring o de rating si son empresas, ¿vale? Que al final pues tienen un poco esta estructura, ¿vale? Pues son un conjunto de modelos estadísticos realizados con información pasada de préstamos que la entidad ha concedido, ¿vale? Y son modelos estadísticos que tratan de determinar pues si un cliente es más probable que te pague o no en función de las características que se ha observado en el pasado, ¿vale? Entonces es muy importante, por eso, que las entidades financieras pues almacenen datos, ¿vale? Como están haciendo todas las industrias, ¿vale? Se han dado cuenta de que el dato es el valor importante, porque al final, gracias a eso, pues lo que consigues es, te mejora la gestión de riesgo de crédito en este caso y te permite también pues, ser mucho más eficiente en los préstamos que tú concedes, ¿vale? Entonces, los modelos de scoring, pues en general son modelos estadísticos muy sencillitos de interpretar. En principio, la verdad es que funcionan muy bien porque están hechos en base a muchísima información histórica y más o menos todos tenemos unas características similares en cuanto a comportamiento de pago ante una tarjeta de crédito, ante una hipoteca, ¿vale? Entonces son metodologías además que están muy estandarizadas, ¿vale? Los modelos de rating pues son exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, como la información es diferente, ¿vale? O sea, bueno, fijaros aquí qué variables hay. Al final, un modelo de scoring, ¿qué variables son las que son relevantes? ¿Vale? Pues si yo esto siempre lo pienso así. Si una persona me fuera a pedir a mí dinero, ¿qué le pediría a esa persona que me demuestre para saber que me va a devolver el préstamo? ¿Vale? Pues es, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Cuántos años llevas trabajando ahí? Eh, ¿Cuántos ingresos tienes y cuántos gastos? Bueno, ¿cuánto es la cuota del préstamo que te voy a dar? ¿Eres capaz de pagarlo eso en relación a los ingresos que tienes? Eh, bueno, pues son variables que, bueno, la finalidad del préstamo, ¿no? O sea, no es lo mismo a lo mejor que quieras el préstamo para irte de vacaciones que para montar un negocio, ¿vale? Entonces, esa información es básicamente la que acaba entrando en los modelos de scoring, ¿vale? Los modelos de rating, que son más enfocados a empresas, por así decirlo, ¿vale? Pues la información, o sea, la idea por detrás es exactamente la misma,
modelos estadísticos que en base a información y préstamos pasados a empresas podemos determinar estadísticamente si van a pagar o no. Lo que pasa es que la información es diferente. Pues podemos utilizar ratios financieros de la empresa, ¿vale? Porque reportan cuentas anuales, están obligados, ¿no? Como cualquier empresa, ¿no? Entonces, pues puedes ver el volumen de facturación, evolución de crecimiento en los últimos años, número de empleados, el ratio de deuda que tienen, cuánto suponen sus fondos propios respecto a sus activos, ¿vale? O sea, hay un montón de información que se puede llegar a utilizar. La característica tal vez diferente de los modelos de rating, ¿vale? Es que aquí en ocasiones es necesaria la participación de analistas, ¿vale? O sea, la información financiera de una empresa, pues te dan una información que es parcial, pero hay información muy útil que solo la sabe el analista que gestiona esa empresa, ¿vale? Pues, por ejemplo, oye, ¿es una empresa líder o es secundaria en su mercado? ¿Cómo crees que es su capacidad de acceder al mercado de crédito en otros bancos? Es decir, ¿viene a tu banco porque no le queda otra o es decir, porque está muy endeudado en otros bancos y nadie le da más o porque confía en ti? ¿Cuál es su capacidad de generación de rendimiento? ¿Cuál es su ratio de liquidez? ¿Vale? Pues sus estados de las instalaciones. Todo ese tipo de información que es más cualitativa se suele incorporar en estos modelos y la combinación de estos dos tipos de informaciones pues al final convergen en un rating o una nota final, ¿no? Pero la idea subyacente es exactamente lo mismo, ¿vale? Vale, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que esto es, sí que me hace un poco gracia a mí, es que, claro, pues podemos calificar a un cliente en el momento inicial cuando te pide un préstamo y que sea perfecto, ¿vale? Lo que pasa es que luego lo que te encuentras en la realidad, pues no es como lo que venía en Amazon, sino lo que te llega por AliExpress, ¿no? Que es los típicos memes estos, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes un cliente que de calidad crediticia, pues será como este Olaf de aquí, ¿no? Pero luego, pues al final el cliente, pues oye, pues también porque ha podido cambiar su situación, pues se nos acaba convirtiendo en un cliente como este, ¿no? Entonces, claro, cuando las cosas se van dando mal, pues también hay que hacer algo, ¿vale? O sea, no vale que, o sea, un cliente hay que seguir cuando va bien, pero también cuando va mal, ¿vale? Entonces hay que identificar, eh, básicamente, cuando un cliente empieza a tener problemas de pago, ¿vale? E intentar tomar la mejor decisión para ambas partes, ¿no? Para el banco, pero también para esa persona, ¿vale? Y lamentablemente el COVID pues nos está sirviendo también para ver un poco este tipo de reacciones, ¿no? Que cuando los clientes van un poco mal, eh, bueno, pues ahora se está intentando hacer gestiones, no también porque los bancos voluntariamente quieran, ¿vale? Sino también porque viene un poco impuesto por los reguladores, ¿vale? Eh, pero se están intentando hacer medidas para intentar dar periodos de gracia de pago a los diferentes clientes, ¿vale? Porque normalmente pues hay algunas empresas que han tenido problemas muy puntuales por el COVID, pero no quiere decir que luego realmente pues no vayan a salir del atolladero, por así decirlo, ¿vale? Entonces, cuando se da la situación que se llama default, ¿vale? Que regulatoriamente, porque lo sepáis, y por fijar la referencia, es cuando un cliente lleva más de 90 días de retraso en el pago, ¿vale? O sea, a ti te pasan una cuota del préstamo y si esa cuota no la pagas durante más de 90 días, se supone que eres default, ¿no? Eres un cliente moroso a efectos de regulación, por así decirlo, ¿vale? Entonces, cuando eso ocurre, pues se tiene que iniciar un proceso de recobro de la deuda, ¿no? Al final, pues yo tengo que intentar tomar todas las medidas que sean necesarias con el fin de recuperar todo el dinero pues, que he prestado o por lo menos perder lo menos posible, ¿vale? Entonces aquí pues empieza un flujo de recuperación en el que, bueno, pues intentaremos recuperar, pues tendremos intereses que se vayan generando, también tendremos que intentar recuperar los gastos de administración que nos está suponiendo, eh, eh, podremos adjudicarnos un bien o adjudicarnos las garantías que nos haya aportado ese cliente o si tiene avales, ir contra esos avales, ¿no? Eh, lo que es importante, yo creo que es básicamente tener un proceso óptimo y bien estructurado que nos permita determinar cuál es la mejor decisión en cada momento. No solo la mejor decisión para el banco, sino también la mejor decisión para el cliente, ¿vale? Entonces, esto egoístamente es intentar ser un poco proactivo para intentar que el cliente al final, si tiene un problema puntual, pues te acabe pagando a ti y no a la competencia, ¿vale? Eh,
Entonces, bueno, un proceso recuperatorio pues, puede acabar en diferentes posibilidades, ¿vale? O sea, el cliente a lo mejor sale del atolladero y te acaba pagando, entonces no hay ningún tipo de problema, todo perfecto, ¿vale? Lo que se le puede hacer al cliente a lo mejor es, oye, yo sé que no puedes pagar, ¿vale? Te voy a intentar hacer un proceso de reestructuración de tus préstamos, cambiándote las condiciones para que seas capaz con otras condiciones de pagarlo, aunque sea en un plazo más dilatado en el tiempo. Eso es a lo que se puede llamar un proceso de reestructuración de la deuda, ¿vale? O por otro lado, puede que no haya nada que hacer, que no haya posibilidades de reestructuración o que el cliente, porque también los hay, pues que no quiera o que se niegue directamente a pagar, ¿vale? Entonces hay ciertas ocasiones pues en las que el proceso pues solo puede acabar básicamente pues acudiendo a un juzgado y ejecutando pues si tiene bueno, pues una casa como hipoteca, pues adjudicándote el bien, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, existen, así como los modelos de scoring para admitir operaciones y para ir evaluando periódicamente al cliente, también existen unos modelos de scoring que se llaman de recuperación, ¿vale? O sea, fijaros lo importante que es el tener modelos, ¿no? Y el uso del dato en las entidades financieras, ¿vale? Entonces, los modelos de scoring de recobro básicamente intentan responder a tres necesidades básicas, ¿no? Que es, pueden existir con tres objetivos, por así decirlo. ¿Vale? El primero de los objetivos es buscar las mejores estrategias de gestión de la recuperación. ¿Vale? Entonces, lo que te propone el modelo es tú le metes unos input al modelo, unos datos, información sobre el cliente y sobre la información de atrasos que lleva ese cliente, y lo que te viene a decir es, o cuál es la mejor combinación de política y gestión que deberías de llevar a cabo para lograr la mayor recuperación de ese dinero, o, por otro lado, cuál es la probabilidad de que tengas del recobro de la deuda, ¿vale? Y en función de eso, pues tú ya tomas las decisiones que consideres pertinentes, ¿vale? Eso es la primera estrategia. Hay otra estrategia que es los modelos de recobros para segmentarte a los clientes, ¿vale? Y esto es muy importante porque al final, cuando tú tienes un volumen a lo mejor de 1000 clientes que han incumplido sus obligaciones, ¿vale? Pues te puedes encontrar un poco de todo, ¿vale? O sea, vas a tener clientes eh, que puntualmente no pueden pagar porque les ha surgido un problema muy puntual, pero que tienen esa predisposición a seguir cumpliendo con el pago de sus obligaciones, ¿vale? No es lo mismo ese tipo de cliente que otro tipo de cliente en el que directamente, aunque tenga dinero, directamente es que no quiere pagar la deuda, ¿vale? O otro caso en el que, oye, pues el cliente pues puede tener toda la voluntad del mundo, pero es que no puede porque no tiene ningún tipo de fuente de ingresos, ¿vale? Entonces, es importante que el modelo nos segmente, nos clusterice, por así decirlo, los clientes para también nosotros tomar las mejores decisiones, ¿vale? Tened en cuenta que un cliente, por ejemplo, que no te quiere pagar directamente y que no te va a pagar, ¿para qué vas a estar llamándole semana sí, semana no? Si ya sabes que no te va a pagar, pues directamente lleva su caso a un juzgado o a los servicios jurídicos y ya está, ¿vale? ¿Para qué vas a perder tiempo y esfuerzo en intentar recuperar esa deuda? ¿Vale? Y por otro lado, por último, estos modelos pues también te intentan encontrar la mejor forma de contactar contigo, ¿vale? Porque al final, cuando se produce un incumplimiento, pues lo que tienes que ser es muy proactivo e intentar contactar con el cliente lo antes posible, ¿vale? Entonces, es importante pues incrementar la probabilidad de contacto con el cliente y también determinar cuál es el medio más efectivo para lograr ese contacto, ¿vale? Entonces, yo creo que bueno, me hace gracia, ¿no? Porque aquí el ejemplo eh, contrario a la mejor forma de contacto o que te enfada más es las empresas de telefonía cuando te llaman en la hora de la siesta, ¿vale? O un domingo a las 9 de la mañana, ¿vale? Pues eso sería para mí el, el mejor ejemplo de peor forma de contacto posible, ¿vale? Pero bueno, entonces todos estos modelos, lo importante y lo que quiero decir es que la gestión de riesgo de crédito se basa fundamentalmente en datos, en analítica de datos y en tener buenos modelos. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si una entidad financiera, pues, o sea, tú puedes construir un modelo, pero claro, para construir un modelo necesitas datos históricos para poder construir un modelo fiable, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si no ha existido esa cultura de datos dentro de la organización, ¿vale? Pues al final no puedes conseguir esa calidad de un día a otro, ¿vale? Necesitas pues ir generando a partir de ahora pues los datos de la mejor manera posible, ¿no?
Entonces, esto es como todo y muy redundante, porque habréis oído en alguna ocasión, al final, si tú tienes datos malos, pues al final los modelos que tú tendrás, pues son malos. Y la gestión del riesgo que harás, pues seguramente sea peor que otra entidad que lo tenga mejor, ¿vale? Y al final el dato es el que te va a dar una ventaja competitiva respecto a tus competidores, ¿vale? Y esto, o sea, no es nuevo, es para cualquier tipo de industria, ¿vale? Vale, entonces, bueno, mira, lo tenía aquí, confianza plena en los modelos, ¿vale? Y aquí entra, pues, un poco el debate de las aplicaciones del Machine Learning o del Big Data, ¿no? Bueno, lo del Big Data no, ¿no? O sea, Big Data somos Big Data porque tenemos muchísimos datos. El tema es qué algoritmos utilizamos para desarrollar nuestros modelos, ¿vale? Pues en la gestión de riesgo de crédito, fundamentalmente se basa mucho en regresiones logísticas, ¿vale? Porque al final lo que intentamos predecir es una variable que es 0, que es un cliente es bueno, o 1 es un cliente malo, ¿vale? Es un problema pues dicotómico, un problema de clasificación binaria, ¿no? Tenemos que separar buenos y malos, ¿vale? Y queremos que nos emita una probabilidad, ¿vale? Entonces, la regresión logística pues son modelos que se llevan haciendo mucho tiempo, que son robustos, son estadísticamente sencillos, ¿vale? Pero que proporcionan una cierta ventaja respecto a otros modelos de Machine Learning, que es que son modelos que son fácilmente interpretables, ¿vale? O se intenta que los modelos, en la medida que se pueda, sean sencillos y fáciles de explicar. Ahora os explico un poquito más en detalle por qué es esto, ¿vale? Pero, ¿por qué no nos podríamos plantear que actualmente pues, existen muchas técnicas que no son nuevas porque se llevan utilizando desde hace tiempo, pero que sí que son más complejas y que cada vez son más utilizadas en muchos ámbitos, ¿no? Pues el uso de redes neuronales, uso de, bueno, de otros algoritmos como pueden ser el random forest, ¿vale? Como es esto que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué, eh, ¿por qué en la banca de momento, o por lo menos en la gestión del riesgo de crédito, ¿vale? Sobre todo en los modelos de scoring y rating, no tanto en los modelos de recobro, ¿vale? Nos basamos más en este tipo de regresiones logísticas, ¿vale? Pues porque al final, en una regresión logística, cuando yo tengo, imaginaros, este conjunto de datos, no se ve muy bien, hay puntos verdes y puntos rojos, ¿vale? Entonces, imaginémonos que queremos construir un modelo que separe ambas poblaciones, ¿no? Pues una regresión logística lo que nos va a hacer más o menos es algo como esto, ¿vale? Nos va a partir por una línea, a grosso modo, los clientes que son buenos y los clientes que son malos, ¿vale? O sea, a partir de aquí para abajo sería rojo, malo, y para aquí para arriba sería bueno. Entonces, esto es un modelo que más o menos lo haría bien, ¿vale? Y que seguramente sí que deje la mayor parte de los puntos verdes y rojos bien proporcionados, ¿vale? Sin embargo, un modelo de, eh, por ejemplo, un random forest, una red neuronal, lo que podríamos encontrar es que existen diferentes regiones, ¿vale? En las que el comportamiento y la predicción fuera diferente, ¿vale? O sea, fijaros que esta parte que se supone que era verde, según este modelo, aquí hay un huequito, un nicho pequeñito de clientes que se comportan y son muy malos, ¿vale? Entonces, esto seguramente sea un modelo que es más predictivo, ¿no? Y que nos permite gestionar mejor el riesgo desde ese punto de vista, ¿no? Porque es más certero, ¿vale? Sin embargo, estamos perdiendo un poco la explicabilidad del modelo, porque aquí podría darse que este segmento justo se comporte de una manera que económicamente no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, imaginaros, por ejemplo, eh, podríamos entender la lógica de que cuanto más gana un cliente en ingresos mensuales, ¿vale? Mejor será a la hora de pagar su préstamo, ¿no? Porque tiene más liquidez, ¿vale? Pues puede ser que eso se cumpla siempre o eso se fuerza para que esto ocurra aquí, ¿vale? Pero sin embargo, en un modelo de random forest o en una red neuronal o lo que queramos, ¿vale? Puede ser que haya un segmento pequeñito, a lo mejor los que ganan más de 1 millón de euros al año, ¿vale? Que es una burrada, ¿vale? Pues que se comportan peor que el resto. Y no tiene sentido económico, ¿vale? Porque dirías, oye, ¿por qué esos clientes eh, dejan de pagar, ¿no? No tiene ningún sentido. Bueno, pues se le podría buscar un sentido, pero económicamente por lo menos no es del todo racional o fácil de ver, ¿no? Entonces, esto supone un problema porque, eh, vale, voy a ir primero a esta slide, ¿vale? Antes que la anterior, porque al final en riesgo de crédito necesitamos explicar los modelos, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar buscar un trade-off entre lo que es explicabilidad del modelo y el accuracy del modelo en sí mismo,
¿vale? Entonces, ¿por qué necesitamos explicar los modelos? Bueno, pues que al final tenemos que entender la causa por la que estamos haciendo algo, ¿no? Es decir, normalmente eh, un cliente, un cliente al que le das el préstamo no te va a estar preguntando por qué le estás concediendo el préstamo, ¿vale? Pero si un cliente que te ha rechazado el préstamo, ¿vale? Pues te va a decir que por qué le está rechazando el préstamo, ¿vale? O te lo puede decir o no, ¿no? Pero normalmente es más probable que te lo pregunte, ¿no? Entonces, lo que no tendría sentido es que, por ejemplo, le digas a ese cliente que como gana más de 1.000.000 de euros al año, que no le das el préstamo porque estadísticamente sale que va a pagar peor, ¿vale? Entonces, como eso no tendría mucho sentido, pues vas a lograr un efecto doble no deseado, ¿no? Por un lado, vas a tener que ese cliente está totalmente descontento, ¿vale? Porque no tiene sentido lo que le estás diciendo. Encima va a pensar que le estás tomando el pelo, ¿vale? Y por otro lado, que la persona que le está comunicando esa decisión al analista, perdón, al cliente, eh, lo va a encontrar súper raro también. O sea, el director de una oficina que le tenga que contar a un cliente que no le da el préstamo porque gana demasiado, pues por mucho que tú le digas que estadísticamente que funciona, etcétera, eh, te va a decir que el modelo está mal hecho, ¿vale? Y si el modelo está mal hecho para el director de la oficina, en su mente, cualquier préstamo que le entre por la puerta y que intuitivamente él no esté contento, va a sobreescribir la puntuación y va a conceder seguramente el préstamo. Entonces, si concede el préstamo, al final está asumiendo más riesgo de crédito porque no se está basando en un modelo que funciona, sino en su expertise y en sus creencias, que en muchas ocasiones serán correctas, pero no necesariamente en todos los casos, ¿vale? Entonces, bueno, es un tema complejo, ¿vale? Entonces, hay que buscar siempre pues, una especie de trade-off, ¿vale? Entre explicabilidad del modelo y su precisión, ¿vale? Entonces, aquí tenemos este gráfico, a mí me gusta mucho, ¿no? Porque al final este trade-off es mayor, en general, mayor accuracy, ¿no? Mayor predictividad del modelo. Lo estaríamos logrando con, pues a lo mejor con modelos muy complejos, redes neuronales, métodos de ensamblado como el boosting, ¿vale? Sin embargo, pues modelos a lo mejor, estos modelos lo que les falta pues son un poco de interpretabilidad, ¿no? Por así decirlo. Son más difíciles de explicar, por así decirlo. Por otro lado, pues tenemos lo opuesto, ¿no? Árboles de decisión, regresiones logísticas. En principio son muy interpretables, pero es verdad que pierden un poquito de poder predictivo, ¿vale? Porque es verdad que las asunciones que se hacen para que todo tenga sentido, pues al final le van restando un poquito van capando o van restringiendo, por así decirlo, un poco los datos, ¿vale? Entonces, se está avanzando mucho en esto porque, o sea, al final lo que importa es cuánto más de accuracy gano en función de lo que pierdo de interpretabilidad, ¿vale? Entonces, se está avanzando mucho en esta materia, ¿vale? Y se están haciendo que los modelos más complejos sean cada vez mucho más interpretables, ¿vale? Lo que pasa es que todavía hay mucho trabajo por hacer, porque los modelos son interpretables, pero hay diferentes técnicas para evaluar esa interpretabilidad de los modelos para conseguir explicaciones de lo que está haciendo por detrás un modelo, ¿vale? Pero sin embargo, dependiendo de la técnica que utilices, vas a obtener una justificación u otra, ¿vale? Entonces eso es una debilidad, porque al final te da la sensación de que más bien depende de la técnica más que de que realmente el modelo esté haciendo lo que te está diciendo que está haciendo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que los modelos que se están utilizando para intentar interpretar estos modelos tienen otra debilidad, por así decirlo, es que en muchas ocasiones se intenta predecir o explicar de manera con modelos más sencillos lo que hace un modelo complejo. Pues te puede dar una capacidad de interpretación alta, pero si al final el modelo que intentas ajustar para predecir la predicción, por así decirlo, es muy bajo, pues te puede estar diciendo unas cosas, pero que realmente no son realistas, ¿vale? Pues si estamos haciendo, aquí es una cuestión de debate que no es objeto, ¿no? Pero de la charla, pero al final, si de alguna manera nos inventamos modelos para intentar predecir lo que hace un modelo más complejo, de alguna manera estamos restringiendo también este modelo más complejo para lograr una interpretabilidad. Entonces, no sé hasta qué punto se puede parecer más un modelo modificado de estos a un modelo más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que esta es un poco la realidad y se está trabajando en ello, ¿vale? Lo importante es que sea como sea la técnica que utilicemos, los mensajes para mí es importancia de los modelos, importancia del data quality de los datos que tú tengas.
¿vale? Esa es para mí la conclusión. Vale. Entonces, bueno, pues aquí tenía unos ejemplos, ¿no? Que podéis ver de preguntas que os pueden hacer, ¿no? Y que son importantes de responder. O sea, cuando te dicen qué ha hecho este cliente en particular para ser considerado como malo, ¿vale? Pues tienes que ser capaz de más o menos explicarlo, ¿vale? ¿Está mi algoritmo sesgado? Bueno, ahora esto pues también tiene mucha importancia, ¿no? ¿Estoy discriminando a algún tipo de población debido a mi algoritmo? Pues bueno, pues es algo que tengo que saber, ¿no? Eh, lo que os comentaba, si un cliente quiere saber por qué se le deniega el préstamo, eh, ¿queda bien que yo le diga que es un algoritmo que no sabe lo que está haciendo por detrás? ¿Vale? Entonces, bueno, pues este tipo de preguntas pues todavía están un poco en el aire y hacia esto pues está evolucionando, ¿no? Vale. Eh, vale, entonces hasta aquí un poco el punto de vista individual del riesgo de crédito, ¿vale? Individual en el sentido de, bueno, estoy evaluando a cada cliente que entra por la puerta a lo largo del tiempo, ¿vale? ¿Eso es suficiente para lograr una estabilidad y una buena gestión del riesgo de crédito? Pues en parte sí, pero no garantiza que teniendo buenos clientes, por así decirlo, en todos los préstamos individuales, no quiere decir que no pueda estar expuestos a riesgos mayores a nivel de la cartera, ¿vale? Y eso básicamente es un tema de diversificación, ¿vale? Eh, al final, imaginaros si antes del COVID, en marzo del año 2020, nosotros como entidad financiera solo tuviéramos en nuestra cartera de préstamos a restaurantes y aerolíneas, ¿vale? Todas muy solventes, ¿vale? Todas muy solventes en el momento en el que yo le di el préstamo. ¿Qué estaría pasando ahora con la entidad financiera si eso hubiera sido el caso? ¿Vale? Pues seguramente estaríamos en problemas, ¿no? Entonces, al final, la gestión individual se tiene que complementar con una gestión a nivel cartera, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues tienes que ser capaz de tener una visión transversal y a nivel, a alto nivel, ¿vale? De tu cartera sana, ¿vale? Si se están cumpliendo las políticas de fijación de precios que estás haciendo, si se están cumpliendo los límites de concentración que habías fijado, ¿vale? O sea que, por ejemplo, pues que no esté más que el 5%, que más del 5% de los préstamos que yo esté dando, pues que no estén concentrados en aerolíneas, por ejemplo. Pues eso podría ser una política válida, ¿no? Y hay que chequear que eso se esté cumpliendo, que se están cumpliendo mis ratios de liquidez, ¿vale? Eh, muy importante ahora, ¿no? Se están cumpliendo los criterios ESG de mi cartera, ¿vale? Pues esto cada vez está teniendo mucho más peso, ¿no? Los criterios de sostenibilidad de mi cartera, ¿vale? Mi cartera de préstamos, estoy dando préstamos a industrias solo que se dedican a industrias contaminantes o estoy intentando favorecer, por así decirlo, a energías renovables, ¿vale? Pues eso es importante, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, esto, la verdad es que lamentablemente, o sea, se está considerando en riesgo de crédito, pero en mi opinión se está en ocasiones demasiado utilizando más que para quitar riesgo de crédito, ¿no? Y chequear esto se está haciendo más para quitarse riesgo reputacional, ¿no? Y bueno, pues está haciendo mucho uso de esto inapropiadamente, ¿no? Pero bueno. Y luego también tienes que ser capaz de analizar tu cartera en default, ¿vale? O sea, oye, pues tienes que ir analizando si tú tienes un proceso de recuperaciones que funciona, ¿vale? Si tienes unas políticas de recuperación adecuada, ¿vale? Y si incluso plantearte, pues si tienes cartera morosa que te interesa, pues venderla a empresas terceras, ¿vale? Eh, todo esto, pues la cartera sana y la cartera default, el conjunto de préstamos que tengo, al final me van a determinar cuál es el capital que tengo que tener eh, como entidad financiera para cumplir con los requisitos de solvencia que me exige el regulador, ¿vale? Entonces, básicamente, esta frase me gusta, que es que cada elemento por sí mismo añade una dimensión a la gestión de la cartera de préstamos y que su valor se amplifica cuando se utilizan juntos, ¿vale? Entonces, la ausencia de cualquiera de estos elementos pues va a disminuir la eficacia de los demás, ¿vale? Entonces, cuando os hablo un poco de la gestión del riesgo de crédito, pues, y sobre todo ahora que hemos visto un poco lo que es el riesgo de la gestión de la cartera, ¿vale?
ya entra en el concepto de el riesgo está relacionado con la solvencia de la entidad, ¿vale? Y muchas veces hablamos del capital, ¿vale? Entonces, eh, es un poco lo que nos exige es que tenemos que tener eh, un, un requerimiento de capital, ¿vale? Que sea mayor, o sea, nuestro capital respecto a los activos que tengamos ponderados por riesgo, ¿vale? O sea, nuestra cartera de préstamos ponderados por el riesgo que tenemos con cada una de ellas, tiene que ser mayor que un requerimiento de capital concreto que nos fija la regulación, ¿vale? Vale, bueno, sí, es que tampoco quiero entrar mucho en esto, ¿vale? Pero básicamente se ve mejor, yo creo que aquí, ¿vale? O sea, al final lo que hay que quedarse es que básicamente tenemos que tener un ratio que es el capital, que básicamente es los fondos propios de la entidad financiera, pues son las acciones, los beneficios acumulados de años anteriores, etcétera, ¿vale? Y básicamente ponderados o en el denominador lo que se llaman los risk-weighted assets, ¿vale? Que es todos los activos o todos los préstamos que acabamos concediendo, por así decirlo, todos los activos que tenemos, pero ponderados por el riesgo que asumimos con cada uno de ellos, ¿vale? Y estos risk-weighted assets cubren riesgos de crédito, de mercado y riesgo operacional, ¿vale? Entonces, solo para haceros una idea un poco de todo lo que se nos exige, ¿vale? Aquí surge lo del ratio este del 8%, ¿no? Es una entidad tiene que guardarse el 8% de su capital, a grosso modo, sin utilizar para en el caso en el que hay una crisis financiera que sea capaz de resistir a esa crisis financiera, ¿vale? Pues esto está evolucionando mucho y cada vez se nos está exigiendo mucho, mucho más capital, también a consecuencia de que hemos visto que a veces no es suficiente a raíz de las últimas crisis que estamos teniendo, ¿no? Y de que hay bancos que incluso estando más o menos capitalizados, al final parece ser no parece ser suficiente, ¿vale? Pues aquí tenemos un poco un ejemplo, ¿vale? Que básicamente se están imponiendo, en vez de ese 8% inicial, que sería un poco esto, ahora se está desglosando mucho más en categorías incluso de capital, de la calidad del capital que tenemos, de más activo, de más líquido a menos líquido, ¿vale? Y hay capitales o buffers de capital adicionales que dependen pues de si somos entidades sistémicas, bueno, sí, básicamente del tamaño que tenga la entidad financiera, ¿vale? Entonces, bueno, se nos está imponiendo cada vez muchísimo más capital, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuanto mejor gestionamos el riesgo de crédito, seremos mucho más eficientes y a priori consumiríamos menos capital, ¿vale? Esa es un poco la idea. Vale, bueno, espero que me estéis siguiendo más o menos bien, ¿vale? Eh, Sé que a lo mejor es duro, ¿vale? Por hacer un punto de referencia de lo que hemos visto, ¿vale? Es un poco lo primero que hemos destacado es la importancia de la gestión del riesgo de crédito, ¿vale? Que la regulación te ayuda, ¿vale? Te ayuda, por así decirlo, te impone que lo hagas de determinadas maneras, ¿vale? Hemos visto que para medir bien el riesgo de crédito hay que hacerlo a nivel individual, pero también a nivel de cartera, ¿vale? Y entonces, dentro de esos requisitos regulatorios que nos imponen, ¿vale? Se habla mucho del capital. ¿Cuánto tenemos que tener de capital para mantener nuestros ratios de solvencia? ¿Vale? Entonces, en ese punto estamos aquí. Entonces, básicamente, el capital, o sea, esta gráfica lo que te representa es, oye, yo por cada uno de los préstamos que dé, es normal o cabría esperar que yo pueda tener alguna pequeña pérdida en alguno eh, de los préstamos que doy, ¿vale? Porque al final, pues eso, o sea, es riesgo de crédito que no puede ser mitigado al 100%, ¿vale? Es como siempre tienes un amigo que por mucho que salgas con un grupo de amigos y te acaben pagando eh, o sea, pagas tú y luego te dan a ti la cantidad correspondiente, ¿no? Pues siempre hay algún amigo pues, que te hace default y que no te acaba pagando, ¿no? Pues es un poco lo mismo, es como inevitable, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en muchas ocasiones, si nosotros graficáramos las pérdidas que podíamos llegar a tener aquí en el eje de las X y en el eje de las Y, la frecuencia con la que se dan esas pérdidas, pues la mayor parte de los casos observaríamos eh, tener pequeñas pérdidas, ¿vale? Pero muy frecuentemente, ¿vale? O sea, de pequeños importes, ¿vale?
Lamentablemente, se puede dar en alguna ocasión, sobre todo en épocas de crisis, pues que podemos tener en muy raras ocasiones una pérdida que es muy, muy elevada y que podría estar en esta cola de la distribución, ¿vale? Entonces, el capital, precisamente, de una entidad financiera, lo que trata de determinar es, lo que trata de cubrir es toda la diferencia entre eh, un determinado percentil o nivel de estrés de esta curva de pérdidas y lo que cabría esperarse en situaciones normales, ¿vale? Entonces, fijaros, claro, esta distribución de pérdidas supondría más o menos que no podríamos calcularla más o menos, o sería muy complicado hacerlo de manera empírica para todas las carteras que tenemos en un banco, ¿vale? Entonces, Basilea aquí te establece pues una fórmula para calcular el capital que tienes que tener, que es un poco la que os pongo aquí abajo, no hay que entrar demasiado en detalle en ello, ¿vale? Y que pues va a depender de, básicamente también del umbral que quiere la regulación. O sea, por ejemplo, el nivel de capital que tienes que mantener es básicamente la diferencia entre el percentil 99,9% de esta distribución, ¿vale? Y las pérdidas esperadas que tú tengas, ¿vale? Entonces, lo que es importante conocer es cuál es el volumen de pérdidas esperadas que puedes llegar a tener y cuál es este percentil 99,9%. Quería hacer aquí una leve reflexión para vosotros, ¿vale? Que es que lo que implica este 99,9% es que la probabilidad de que un banco tenga pérdidas no cubiertas por su capital es de solo el 0,1%, o lo que es lo mismo, una vez cada 999 años, ¿vale? Entonces, cabría plantearse si observamos una crisis financiera cada 999 años, ¿vale? O sea, ya hemos visto que son más frecuentes que todo esto, ¿no? Entonces, para calcular básicamente esa pérdida esperada, que es el punto de referencia a partir del cual podemos calcular el capital, ¿vale? Necesitamos tres parámetros fundamentales. Necesitamos saber cuál es la probabilidad de impago de los clientes que tenemos, ¿vale? Necesitamos saber eh, cuál es la exposición con la que un cliente te va a incumplir en el caso de que tenga problemas de pago, ¿vale? O sea, imaginaros que yo os doy una tarjeta de crédito de 5.000 euros, ¿vale? eh, yo sé de ese cliente que tiene una probabilidad de impagarme del 5%, por ejemplo, ¿vale? Pero si me impaga, ¿con qué me va a hacer default? ¿Con los 5.000 euros? ¿Con 3.000 euros? ¿Con 1.000 euros? ¿Vale? Porque el cliente, como es una tarjeta de crédito, puede ir usando dependiendo de sus necesidades, ¿no? Porque yo le he dado hasta 5.000 euros, ¿vale? Entonces, existen modelos pues, que nos ayudan a determinar exactamente cuál es la exposición que podría llegar a tener un cliente, la exposición entendida, o sea, qué cantidad en el caso de que impague el cliente me va a deber, ¿vale? Pues a lo mejor serían 2.500 euros, ¿vale? Y en el caso también de que te haga default ese cliente, lo que tengo que estimar es un parámetro que se llama la LGD o Loss Given Default o pérdida en caso de impago en castellano, ¿vale? Que básicamente lo que me dice es, oye, vale, este cliente te ha impagado, te lo ha hecho con 2.500 euros, vale, pues de esos 2.500 euros, ¿cuánto sí o sí no vas a poder recuperar? ¿Vale? Pues a lo mejor es un 45%, dalo por perdido porque no vas a recuperar nada, ¿vale? Entonces, la pérdida esperada, este punto de aquí, va a ser la multiplicación de esos tres parámetros, de la probabilidad de impago, es decir, de con qué probabilidad me voy a pagar, cuál es la exposición en el momento de impago y cuál es la pérdida que puedo llegar a tener de ese cliente en el caso de que me impague, ¿vale? Pues si eso lo hago para todos mis préstamos de todas mis carteras, pues al final obtendré una pérdida esperada y podré determinar cuál es el nivel de capital que necesito adecuado para llegar a mi coeficiente de solvencia requerido por la regulación, ¿vale? Entonces, bueno, esto tampoco voy a entrar mucho en detalle porque creo que era bueno que lo tuvierais para que si queréis profundizar, pues lo tengáis en la presentación, ¿vale? Pero bueno, que sepáis a grosso modo que para estimar cada uno de los parámetros, ¿vale? O para estimar el capital, hay dos enfoques principalmente, ¿vale? Hay un enfoque estandarizado, que básicamente es, oye, yo soy una entidad a lo mejor relativamente pequeña o no tengo información histórica hacia atrás suficiente, ¿vale? Entonces, como no puedo construirlo porque no tengo los medios, pues me fío de los parámetros que me da la regulación, ¿vale? Es decir, yo calculo el capital según unas tablas tabuladas que me dice la regulación. Ya está, ¿vale? En función un poco del tipo de cartera y del riesgo, ¿vale? Y luego hay otro enfoque, que es el enfoque basado en calificaciones internas,
que este se divide en dos, ¿vale? Lo que se llama el foundation, basado en calificaciones internas, que es la entidad financiera tiene los recursos necesarios, ¿vale? Y es capaz de estimar un modelo propio de probabilidad de default, pero el resto de los parámetros vendría determinado por lo que te diga la regulación, ¿vale? O sea, es un enfoque un poquito más avanzado que lo que es el estandarizado, ¿vale? Y luego está el- el- la metodología avanzada, ¿vale? Que la que te permite es directamente estimar todos los parámetros de riesgo de crédito, ¿vale? Entonces, ¿qué es más interesante? ¿Tener modelos basados en metodologías avanzadas o internas? A ver, pues en principio consumirás menos capital o serás más eficiente si tienes unos modelos estimados internamente y esos modelos son buenos, ¿vale? Lo que pasa es que cuanto más complejo estás en un enfoque, ¿vale? El problema que tiene es que tienes muchísimos más requisitos que cumplir y mucho más presión regulatoria. Es decir, pues cada poco pues, es probable que tengas inspecciones para revisar tus modelos. Si quieres hacer un cambio sobre alguno de los modelos, tienes que pedir autorización normalmente en este caso, al Banco Central Europeo para que te lo apruebe, ¿vale? Y tienes que tener un equipo y unos medios suficientes para asegurarte de que estos modelos se mantienen en el tiempo y que si es necesario puedan construir de nuevo otros modelos si algo no funciona bien. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es simplemente porque lo sepáis, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿vale? De diferentes parámetros en el capital, ¿vale? No voy a entrar mucho en esto, pero lo tenéis ahí en la documentación por si acaso, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis algunos aspectos generales, o sea, para estimar estos parámetros de PD, de LGD y EAD, eh, eh, es importantísimo porque el punto de partida de estos modelos son los modelos de scoring y de rating, ¿vale? Que comentábamos al principio. Es decir, como comentaba, el punto de partida inicial es cómo eres capaz de gestionar a cada cliente por separado, ¿vale? Cómo tienes tus procesos de admisión, tu apetito al riesgo, tus modelos de scoring, ¿vale? Que pueden parecer modelos a lo mejor más sencillos, pero que realmente tienen una importancia bastante grande en todo este proceso, ¿vale? Entonces, gran parte de estos modelos, al final, eh, el punto de partida pues son los modelos de admisión, ¿vale? Entonces, fijaros, pues mira, un modelo de PD, por ejemplo, podría lucir de este estilo, ¿vale? O sea, no son modelos reales, ¿vale? Pero más o menos tienen esta pinta, ¿vale? Tienes, por ejemplo, un modelo de PD, pues podría tener dos segmentos diferentes, ¿vale? Que es, pues, un loan to value o cuánto es el importe del préstamo respecto al valor de mercado de ese bien, mayor o menor del 80%, ¿vale? Y dentro de cada uno de ellos hay diferentes tramos dependiendo de la calidad crediticia del cliente. Pues imaginaros un scoring, una escala de puntos de menos de 600 puntos, ¿vale? Pues tiene una probabilidad de incumplimiento pues mucho mayor que cuanto mejor sea la calidad crediticia de ese cliente, ¿vale? Fijaros que a veces se pone esto, ¿no? Si el cliente ya tiene algún tipo de incumplimiento desde 1 a 90 días, la PD es muy grande, ¿no? Entonces es un ejemplo de PD, un ejemplo de LGD, pues sería parecido a esto, ¿no? Pues por ejemplo, el tiempo que lleva este cliente con nosotros, ¿no? Pues menos de 3 años. Y luego el loan to value. Entonces, en función de eso, pues la LGD es diferente, ¿vale? Y luego la EAD, pues esto para una línea de crédito, pues por ejemplo, pues podría ser eh, que es el, si lleva menos del 90% de uso de la línea de crédito, pues es el 45% de lo que le queda disponible de esa tarjeta, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la pérdida esperada para un cliente que está, por ejemplo, en arrears, que en un loan to value del menor igual que el 60% y un consumo de línea del menos del 90%, pues sería el 30% por el 22% por, bueno, por la EAD que sería 45 por el importe que yo le he concedido, ¿vale? Pero, o sea, que es importante tener estos tres parámetros de una manera u otra para conseguir, pues, calcular exactamente y medir bien cuál es el capital que tienes que tener, ¿vale? Si yo tengo malos modelos de scoring, porque tengo malos datos, pues probablemente tendré peor modelos de estimación de parámetros y probablemente pues seré mucho menos eficiente en la gestión del riesgo de crédito y probablemente estaré consumiendo un mayor capital
simplemente porque mis modelos son peores, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es bastante interesante. De hecho, claro, a consecuencia de la crisis financiera, pues si muchas entidades no cumplían con o sea, los ratios de capital existentes no eran suficientes para paliar los efectos de la crisis, eran parte debido porque también había ciertas debilidades o en el desarrollo de estos modelos, ¿vale? O porque la regulación que te dice cómo desarrollarlos, pues era un poco laxa o daba lugar a muchas interpretaciones diferentes, ¿vale? Entonces, se ha llevado a cabo pues, un proceso grande de remodelación de la regulación bancaria, ¿vale? Y ahora mismo, pues no sé si hay más de unas 1.500 hojas diferentes de regulación, ¿vale? Que leerse para estimar pues cada uno de los modelos y cumplir exactamente con lo que te dice la regulación, ¿vale? Pero bueno, vale. Bueno, espero que me estéis siguiendo más o menos bien, ¿vale? No he visto ninguna pregunta. Ah, vale, sí, sí lo he visto. Es que no se movía. Vale. Vale, sí, sí, efectivamente. Es que no se me movía el scroll de las preguntas. Sí, sí que veo que hay alguna. Vale, pues vale, luego intentamos dar salida un poco a estas preguntas, ¿vale? Bien, pues vale, permíteme un momentito que voy a encender la luz. Vale, mucho mejor. Vale, pues hemos visto un poco cómo se gestiona a grosso modo el riesgo de crédito, ¿vale? Desde el principio hasta un poco ya la visión un poco más agregada incluso de la solvencia de una entidad financiera, ¿vale? Ahora está muy en boca de todo el mundo en diferentes sectores, además, pues cómo influye el cambio climático, ¿no? Y el cambio climático influye pues en todos los aspectos, ¿no? Y la banca, pues no es un sector que quede ajeno a este proceso del cambio climático, ¿no? Entonces, ¿por qué el cambio climático puede ser una fuente de riesgo financiero, ¿vale? O riesgo de crédito. Vale, entonces esto pues es muy sencillo, ¿vale? O sea, básicamente, si vosotros analizarais de los mayores bancos de Europa, pues quiénes son sus principales clientes, ¿vale? O de dónde sacan la mayor parte de su rentabilidad, pues al final los mayores clientes pues son las empresas más grandes, ¿vale? Y las empresas más grandes, pues en general no son precisamente muy ESG, ¿no? O muy pro, pro políticas de sostenibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, pues grandes empresas, pues está, por ejemplo, Zara, por ejemplo, pues Zara pues puede ser más o menos ESG en comparación con otras empresas, ¿vale? Pero al final, pues mucha de su producción, pues la producen pues puede ser en la India, en Bangladesh, ¿vale? Que precisamente, pues no se caracterizan por ser muy pro sostenibilidad, por así decirlo, ¿no? En grandes petroleras, por ejemplo, pues las petroleras, pues por definición no son ESG, ¿vale? Em, ¿Qué más? Pues Amazon. Pues Amazon podríamos pensar que es bastante sostenible, pero al final cada 2 por 3 se están fletando aviones, ¿vale? Precisamente con esa política de rapidez e inmediatez, ¿no? Eh, entonces, bueno, la idea es básicamente que el papel de la banca es fundamental porque si sus mayores clientes son este tipo de compañías, al final la banca puede presionar de alguna manera a que esas políticas de esas empresas pues transicionen a algo más ecológico, ¿no? No solo porque lo hagan por ética, sino porque simplemente también el mercado se lo va a demandar, ¿no? O sea, cada vez nosotros, pues teóricamente estamos más concienciados y demandamos productos que sean más sostenibles, ¿no? Entonces, eh, te lo va a demandar un poco tus clientes, pero es verdad que también los bancos, si no financian a estas empresas, es muy difícil que estas empresas lleven a cabo el proceso de transición ecológica, ¿vale? O sea, al final, pues una petrolera, si le corto la financiación porque no es SG y no la dejo o no la doy financiación para que empiece a desinvertir y hacer cosas más alternativas, ¿vale? Pues al final estoy ahogando a esa empresa y estoy en contra
de la sostenibilidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, fijaros que no me acordaba yo que tenía este dato aquí. El 70% de la actividad económica está financiada por la banca, ¿no? Entonces, al final, la banca, queramos o no, pues va a formar un papel importante en lo que es la transición ecológica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues es un papel fundamental en la financiación de proyectos de energías renovables, ¿vale? En el sector energético, pues es importante también. Si quieres que financien vehículos de bajas emisiones, pues eléctricos, por ejemplo, pues tienes que, al final te pedirán más préstamos. Entonces, la banca, si favorece ese tipo de préstamos respecto a otros, pues al final está favoreciendo la sostenibilidad, ¿no? Y también pues en la financiación de iniciativas agrícolas, por ejemplo, pues promoviendo la conservación de los recursos agrícolas, ¿vale? Entonces, aquí hay dos, bueno, el cambio climático afecta de dos maneras fundamentales a la banca, ¿vale? Entonces, hay un riesgo que es, para mí cuando empecé a verlo, era como el más evidente, ¿no? Que es como, oye, pues es verdad que si cada vez está habiendo, por el cambio climático, puede haber eventos extremos meteorológicos, por ejemplo, pues grandes riadas o, no sé, desertificaciones, etcétera, pues claro, si yo he concedido un préstamo a una empresa para que monte una nave en una determinada localidad y de repente, a consecuencia del cambio climático, pues hay una gran inundación y se lleva la producción, ¿vale? Pues por asociación, esa empresa, como no tiene fuentes de ingresos, a mí no me va a pagar. Entonces, se está incrementando mi riesgo de crédito, ¿vale? Lo mismo, pues si estoy eh, intentando pues potenciar una actividad agrícola, ¿no? Si le doy una actividad agrícola y de repente dejan de producir porque el terreno se desertifica, pues al final a mí no me van a pagar, con lo cual tengo más riesgo de crédito, ¿vale? Entonces, eso eh, es el riesgo que es lo que se llama el riesgo físico, ¿vale? Que es, bueno, pues interrumpir las operaciones como consecuencia de desastres naturales asociados al cambio climático, ¿vale? Y luego está otro riesgo que la verdad es que era menos evidente para mí, por lo menos cuando lo vi, que es el riesgo de transición, ¿vale? Que son todos aquellos riesgos asociados a la transición de las empresas hacia una economía pues baja en emisiones de carbono, ¿no? Y esto básicamente es eh, cuál es el daño que puede tener una empresa eh, porque no es capaz de adaptarse con la suficientemente rapidez a esa transición ecológica, ¿vale? Entonces, ¿eso qué se puede traducir? Pues imagínate que como Amazon no es sostenible, pues la gente empieza a desconfiar de Amazon y dice, oye, hasta que no cambies tu modelo de negocio hacia algo más ecológico, yo te voy a consumir menos, ¿vale? O que simplemente empieza a tener malas noticias y un riesgo reputacional importante. Entonces, bueno, consecuencia primera, el valor de las acciones de Amazon se resienten, ¿vale? Entonces caen un 30%, ¿vale? A consecuencia de la mala reputación, cuando Amazon te vaya a pedir un préstamo, bueno, pues es más arriesgada porque estás viendo que la demanda se ha reducido drásticamente, ¿no? O que el valor de su cotización pues vale mucho menos. Eh, entonces, bueno, pues lo que ahí le puedes hacer es o le cortas el grifo o, o le das unos préstamos a mayor tipo de interés. O sea, de alguna manera u otra, se te está incrementando el riesgo de crédito por simplemente porque no, el mercado le está demandando, pues transicionar de una manera más rápida a la que él lo está haciendo, ¿vale? Entonces, los riesgos físicos y de transición básicamente presentan esta estructura que es como una especie de trade-off también, ¿no? Es básicamente, tenemos esta gráfica donde hay un riesgo físico, ¿vale? Si nosotros no hacemos nada actualmente, ¿vale? En la situación en la que estamos, implicaría que no tenemos ningún riesgo de transición, ¿vale? Porque nadie, ningún regulador ni el mercado me está exigiendo nada en este sentido, ¿no? Entonces, si no hacemos nada por transicionar ecológicamente, lo que puede darse es que se incrementen, por ejemplo, en más 6 grados la temperatura del planeta, ¿no? Entonces, si eso ocurre, el daño físico que vamos a tener, el potencial riesgo físico que vamos a tener es elevadísimo, ¿vale? Entonces, a medida que vayamos moviéndonos hacia un proceso de transición ecológica, vamos a ir teniendo mayor riesgo de transición, ¿vale? Nuestras empresas tendrán que adaptarse con una mayor rapidez, ¿vale? Eh, pero a consecuencia, pues tendremos menos riesgo físico, ¿vale? Entonces hay que buscar un poco este trade-off, ¿vale?
también es muy curioso porque el riesgo de transición, esto cuando lo leí me llamó la atención, también es la probabilidad de que a consecuencia de la transición ecológica empiezan a emerger muchísimas empresas, todas con diferentes tecnologías para hacer frente al cambio climático, ¿no? Entonces, al final, esto ocurre como cuando apareció Internet, ¿no? Cuando existen muchas tecnologías o diferentes formatos que surgen al mismo tiempo, pues hay algunas que acaban prosperando y otras que no, ¿vale? Hasta que un patrón o una cierta tecnología se impone, ¿vale? Entonces, si tú estás financiando a, por casualidad, pues a la empresa que tiene la tecnología que no acaba prosperando, pues al final tu riesgo es mayor relacionado con este riesgo de transición, ¿vale? Entonces, básicamente eso, pues tenemos dos tipos de riesgos que hay que incorporar en nuestra gestión del riesgo de crédito, ¿vale? O sea, no se trata del riesgo, o sea, de que nosotros como banco estemos generando más CO2 y seamos más o menos ecológicamente responsables, ¿no? Esto es cómo integrar el riesgo de los efectos del cambio climático en nuestros modelos de admisión del riesgo, ¿vale? Entonces, fijaros, a mí esto me causó un poco de impacto, ¿vale? Porque bueno, este grafiquito es un poco a grosso modo lo que se contaba de riesgo de transición y riesgo físico, ¿vale? Seguramente este gráfico lo explique mejor que yo, ¿vale? Pero es básicamente eso, la diferenciación, pues riesgos físicos, pues eso, tienes mayores inundaciones, mayores sequías, aumento del nivel del mar, etcétera, y riesgos de transición, pues riesgo de tecnología, de políticas que empiezan a surgir, etcétera, ¿vale? Entonces, fijaros, este es un mapa con las proyecciones que está haciendo el ECB sobre los posibles efectos físicos que va a tener el cambio climático en los próximos años. ¿Vale? O sea, fijaros, además a mí me impactaba muchísimo porque decían como que el 40% de la superficie de Europa iba a tener alto riesgo de inundación. Y es justo lo que aparece casi aquí, ¿no? Todos estos valores azules son un alto riesgo de inundación. ¿Vale? Y aquí en España, pues tenemos muchísimo riesgo, pues tanto de sequías intensas como de diferentes incendios, ¿vale? Vale, entonces, este va a ser el primer año que el ECB va a hacer unos stress test a la banca en cuanto a cómo son capaces de gestionar ante posibles escenarios de stress test climático, ¿vale? O sea, lo que van a hacer es, van a evaluar a cada entidad financiera ante tres escenarios diferentes, ¿vale? Combinando tanto una mezcla de riesgos físicos como riesgo de transición, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ellos quieren probar un escenario positivo en el que hay, bueno, pues un proceso de transición ecológica más o menos ordenado, ¿vale? Es decir, gradual, que tiene un pequeño impacto físico, ¿vale? Es decir, claro, como estamos haciendo menos, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Como estamos haciendo menos por a corto plazo reducir las emisiones, por ejemplo, pues es verdad que podemos tener mayores eventos extremos en cuanto a riesgo físico, ¿no? Otro escenario es tengo un proceso desordenado de transición ecológica. Es decir, cada país empieza a imponer restricciones a las compañías de manera desordenada. Eh, los diferentes mercados reaccionan de manera totalmente diferente a los comportamientos de las diferentes compañías. ¿Vale? O sea, esto se parecería a la gestión que se hace un poco del COVID a lo largo del mundo, ¿no? Que cada uno hace un poco lo que quiere, ¿no? Pues esto sería un poco ese esquema, ¿vale? Lo que pasa es que ponen que con un impacto limitado en riesgo físico y otro que es el escenario adverso en el que básicamente pues, bueno, pues se hace poco en riesgo de transición, con lo cual tienes un riesgo físico muy, muy importante. ¿Vale? Entonces, el test de estrés climático que se está llevando a cabo consta pues básicamente de tres módulos. Entonces, en el módulo 1, pues se está pidiendo a las entidades financieras que rellenen una especie de cuestionario cualitativo de 77 preguntas divididas en 11 secciones. Pues básicamente se les pregunta pues si están incorporando el riesgo climático dentro de sus modelos o políticas de admisión de crédito, si no es así, si lo están planteando hacer, qué variables incorporarían, si están almacenando la información necesaria para evaluar el riesgo climático dentro de sus modelos, ¿vale? Es un módulo totalmente cualitativo. El segundo módulo, lo que se trata es, vale, ya no solo cualitativamente, es dime exactamente qué exposición tienes a los sectores más sensibles en cuanto al riesgo climático,
¿vale? Entonces han definido una serie de sectores económicos de actividad, ¿vale? Pues, por ejemplo, eso, pues gas y petróleo, energía, bueno, diferentes sectores, ¿no? Sí, metalurgia, por ejemplo, ¿vale? Y lo que tratas de determinar es, oye, ¿cuántos préstamos tienes concedidos a este tipo de sectores y qué posición respecto al total de préstamos que tienes también en cada uno de los sectores, ¿vale? Entonces, en función de eso, pues pueden evaluar qué bancos estarían más influenciados por el riesgo climático porque están más expuestos a ese tipo de actividades, ¿vale? Y luego el módulo 3, lo cual no está definido todavía qué bancos van a estar sujetos a esta parte, ¿vale? Pues básicamente lo que plantean es que cada entidad tiene que intentar dar proyecciones macroeconómicas del comportamiento de su cartera crediticia ante determinados escenarios que van a ser dados por el ECB, ¿vale? Entonces, esto es interesante desde el punto de vista de la complejidad que tiene también todo esto, ¿no? ¿Por qué es complejo? Porque eh, imaginaros, imaginaos que vamos a evaluar el riesgo físico de una empresa, ¿vale? O sea, al final, ¿de qué va a depender? Pues va a depender básicamente de dónde tenga sus instalaciones, ¿no? Y de cuán sensibles sean esas instalaciones a posibles eventos climáticos, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad es que hay muchísimos organismos que ya están emitiendo escenarios y posibles impactos de eventos extremos incluso a nivel de ciudad, ¿no? De cada país. Pero es muy complejo porque al final lo que tienes que tener es un modelo que determine la probabilidad de cada evento futuro de, pues, de sequías, de incendios, de inundaciones con una determinada probabilidad y además lo más complicado es que eh, tienes que tener muy seguro de cada empresa dónde tiene cada instalación, ¿vale? O sea, a lo mejor en carnicerías Pepe, pues es fácil porque sé que la tengo en el barrio Malasaña de Madrid, ¿vale? Eh, pero en una empresa como Amazon, ¿dónde tiene las instalaciones Amazon? O sea, tiene por todo el mundo. O sea, y tampoco es una información que es muy fácil y accesible de obtener, ¿vale? Entonces, lo que veo más complicado de todo esto no es tanto la modelización estadística o matemática, que también, pero es más la recolección y unificación de los datos que te van a venir de miles de fuentes diferentes, con diferentes formatos. Entonces, el construir un dataset global de todo eso, pues es muy complejo. Y hay algunas iniciativas que se están haciendo a nivel mundial precisamente para obtener esas bases de datos que permitan, bueno, pues que todo esto pues se pueda llevar a cabo, ¿no? No solo a nivel de los bancos, sino también pues para monitorizar cuál es el riesgo que tiene cada región y que se preparen por si existen ciertos eventos pues que puedan ser anticipados antes de tiempo, ¿no? Esto eh, es es muy bueno que se estén llevando a cabo este tipo de iniciativas porque al final lo que le va a hacer a las entidades financieras es ponerse un poco las pilas a la hora de incorporar esto como riesgo de crédito, ¿vale? Y que además que ayuden a la transición ecológica, ¿vale? En la práctica, yo a corto plazo soy poco optimista, ¿vale? Pero esto es un poco criterio mío. ¿Por qué? Porque eh, si no viene acompañado por un requisito regulatorio obligatorio, ¿vale? Es muy difícil desde mi punto de vista, por supuesto, que, 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 que una entidad financiera le diga de repente a uno de sus mayores clientes que le deja de financiar porque no es del todo ESG o como cabría esperar, ¿vale? Porque cuando al final es uno de tus mayores clientes, pues básicamente ya sabes que una empresa como Zara, por ejemplo, pues si tú no le das el préstamo o incorporas el ESG en tu riesgo de crédito, probablemente le estés dando una probabilidad menor o una peor calidad crediticia que a lo mejor te lleva a rechazarle el préstamo. Entonces, si le rechazas un préstamo a Zara, pues no creo que haya mucho problema en que se vaya a otra entidad financiera y se lo dé, ¿vale? Entonces, al final esto es un proceso que si no se lleva a cabo de manera ordenada y obligada, por así decirlo, de manera conjunta, pues se corre el riesgo, desde mi punto de vista, de que al final no interesa a ninguna entidad financiera por separado llevarlo a cabo, ¿vale? Porque al final te estarías quedando en una desventaja competitiva respecto a los demás, ¿vale? Aparte de toda la complejidad técnica que tiene todo esto, ¿vale?
Entonces, bueno, un poco para finalizar, que esto me ha parecido muy interesante, por eso lo he querido meter aquí, ¿vale? Es, bueno, otras posibilidades o cómo se están evaluando el riesgo climático en otras geografías, ¿vale? ¿Por qué? Porque como nosotros, bueno, en mi caso, pues estoy en Europa, pues estoy muy sesgado por este ejercicio, ¿no? De stress test que lleva a cabo el ECB, ¿vale? Pero la Fed en Estados Unidos, pues también ha llevado a cabo un modelo de riesgo de estrés climático que se llama Climate Risks, perdón, ¿vale? Lo han desarrollado, bueno, estos hombres, ¿vale? Que no sabía pronunciar del todo bien, ¿vale? Entonces, lo que es verdad que es un modelo que lo que mide más bien es un modelo de transición ecológica, ¿vale? Entonces, lo que cogen es a los mayores bancos de Estados Unidos y determinan, lo primero, un factor de riesgo climático, ¿vale? Entonces, es una variable que va a correlacionar muy bien con el comportamiento en los mercados financieros de las acciones de los principales bancos, ¿vale? Bueno, estoy explicando mal, ¿vale? Os voy a explicar un poco de qué consiste esto. O sea, básicamente la filosofía es, eh, un banco tiene que tener un 8% de su capital, o sea, más de un 8% del capital partido del el total de activos que tenga, ¿vale? Esa es un poco la premisa. El capital de un banco que cotiza en bolsa, básicamente son, básicamente es las acciones que tienen circulación por el precio de la acción, ¿vale? Esa es la capitalización bursátil que tiene. Entonces, el punto que tienen estos investigadores es, oye, si hay un evento sistémico muy importante, haría que cayera el valor de las acciones un 30%, por ejemplo. Entonces, si cae la capitalización bursátil un 30%, eso podría hacer que la capitalización partido el total de activos sea menor que el 8% teórico que te requeriría la regulación, ¿vale? Entonces, todo lo que se quede por debajo de ese 8% sería el capital adicional que tendría que inyectarle el banco para alcanzar el 8%, ¿vale? Entonces, lo que es muy interesante porque lo que determinan es una variable indicadora de riesgo climático, en este caso, eh, creo que era, a ver, lo tengo aquí, es el precio de las emisiones de los CO2 en los estrés europeos, aquí usan como una especie de bono, ¿vale? Es decir, la cotización diario del precio de las emisiones de los CO2 se podría utilizar y ven cómo correlaciona ese factor con las acciones de cada uno de los bancos, ¿vale? Y eso lo hacen además de un modelo estadístico que se llama un modelo GARTS, ¿vale? Que lo que establece es como una especie de correlación variable a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, una vez establecen esa relación, intentan hacer simulaciones, diferentes escenarios de cuál es la posible evolución del precio de las emisiones de CO2, por ejemplo, y ven cuál sería el impacto en la cotización de la empresa. Entonces dicen, oye, pues nos fijamos un determinado nivel de estrés, por ejemplo, el 5%, y determinan cuál ha sido la quinta mayor caída histórica simulada observada a través de este modelo. Entonces dicen, oye, pues la caída máxima esperada ante un escenario de estrés pues sería de un 30%. Si cae un 30% de la capitalización bursátil del banco, ¿llegaría a cubrir el 8% requerido de capital? ¿Vale? Esa es la pregunta. Entonces, si no lo llega a cumplir, estaría fallando el stress test. ¿Vale? Y si está fallando, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto capital adicional necesitaría eh, necesitaría meterle al banco para llegar al 8%, ¿vale? Entonces es bastante interesante. Lo que pasa es que es verdad que solo serviría pues, para bancos que cotizan en bolsa y básicamente estás asumiendo pues, que la correlación que existe entre ese factor climático y tus acciones pues está relacionado totalmente con tu capital, ¿vale? Pero bueno, es bastante interesante y es una de las prácticas que se está llevando a cabo, ¿vale? Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Y aquí básicamente los autores estimaban que el credit risk agregado de los 4 mayores bancos de Estados Unidos superaría los 245 billones de dólares. La verdad es que este billón, no sé si son millones, será millones europeos, ¿vale? Pero bueno, y además bueno, los autores, pues al final lo que acaban de decir es que existía una alta correlación entre los bancos que requerían una mayor capitalización por este aspecto, estaba muy relacionado con aquellos bancos que tenían una mayor exposición a industrias que eran
contrarias al cambio climático, ¿no? O grandes contaminantes. Así que bueno, pues básicamente esa era un poco la presentación que tenía hasta el momento y la verdad es que he acabado bastante bien porque quería dejarme, pues eso, 15 minutitos pues para discutir con vosotros un poco las dudas que hayáis tenido, ¿vale? Pues voy a intentar hacer un poco recap de lo que he visto aquí, ¿vale? A ver, vale, perfecto. Vale, entonces voy a empezar por el principio. Vale, Juan Quintana comentaba en los modelos de scoring que si no era posible que no tener sentido económico de los modelos podría ser debido a un sobreajuste, ¿vale? Pues puede estar relacionado, pero no necesariamente, Juan, ¿vale? O sea, en ocasiones puedes tener un modelo que no esté sobreajustado, pero sin embargo que también te da relaciones que técnicamente pues, son difíciles de interpretar desde un punto de vista pues, más racional, ¿vale? Por otro lado, Santiago, dirías que si utilizas un random forest para interpretar los resultados de una red neuronal, eh, ¿podría utilizarse un random forest para interpretar los resultados de una red neuronal? Sí. Lo que pasa es que al final estás haciendo un modelo complejo, que es la combinación de diferentes árboles de decisión, para interpretar un modelo que es todavía más complejo, que es una red neuronal, ¿no? Entonces, no sé si sería del todo sencillo de hacer. Eh, Normalmente lo que se utilizan son enfoques en los que para interpretar lo que están haciendo los modelos más complejos, ¿vale? Lo que se está intentando hacer es coger un subset de observaciones parecidas a las que se quiere realmente saber la explicabilidad del modelo, intentar comparar, por así decirlo, cuáles son los features o las características comunes que tienen esos clientes eh, de una manera local, ¿no? O sea, en vez de explicar todo el modelo en su conjunto y todas las observaciones, digo, quiero explicar esta observación en concreto, ¿vale? Voy a coger sus vecinos más cercanos, ¿vale? Los clientes que más se parezcan y vamos a intentar, a través de una regresión, por ejemplo, lineal, intentar ver las características comunes o cómo soy capaz de explicar esas predicciones, pero solo para ese subsegmento de observaciones, ¿vale? Esto, por si queréis indagar un poco más, pues hay una metodología que se llama Lime, ¿vale? Que está ahora pues muy en boca en este sentido, ¿vale? Hay muchas, ¿eh? Esta sería solo una de ellas. Vale, a ver, ¿qué más preguntas tengo por aquí? Vale, Eric, todos los modelos de Ensemble a lo mucho te da la importancia de la variable, pero no cómo se relacionan afecta esa variable, efectivamente. Ahí estoy de acuerdo, ahí Douglas parece que también está de acuerdo, vale, genial. Vale, vale, Leo, P es la probabilidad de que el cliente no pague antes de 90 días. ¿Cómo se define P en el caso de rating de empresas? Vale, esa es una buena pregunta. O sea, la verdad es que los modelos de scoring y de rating pueden tener una definición de pago o impago diferente, ¿vale? O sea, pues es verdad que lo más normal es una definición de impago solo a 90 días, ¿vale? Pero podrías llegar a fijar otra si así fuera necesario, ¿vale? Imagínate que fijando a 90 días no llegas a tener un volumen de malos, por así decirlo, de clientes malos significativo para hacer un modelo robusto, ¿vale? Pues ahí lo que podrías es relajar un poquito, en vez de ser a 90 días, pues a lo mejor a los 60 días, ¿vale? Para las empresas es exactamente lo mismo, ¿vale? O sea, al final tú tienes una empresa como un ente y tú sabes si esa empresa te va pagando o no, o si va teniendo incumplimientos y con cuántos días de incumplimiento, ¿vale? Vale. Eh, vale, Juan Hernández pregunta ¿cuál suele ser el accuracy medio en los modelos de predicción de default? Vale, pues es una pregunta complicada porque eh, es es muy dependiente también del tipo de cartera, ¿vale? Que tengas. O sea, no es lo mismo el poder predictivo que normalmente tienes medio en carteras como retail para hipotecas, que normalmente pues esperarías un poder predictivo bastante alto, ¿vale? Que lo que puedes obtener en una cartera, pues a lo mejor de pequeñas empresas, ¿vale? Donde ahí la información, pues no refleja también la realidad de un cliente, ¿vale? Y esa probabilidad a priori de que te pague o te impague, ¿vale? Entonces no sabría darte
un umbral que sirviera para todas las carteras, ¿vale? Vale, probabilidad de default. Vale, mira, esto es Juan pregunta también una pregunta que es muy interesante. La probabilidad de default individual está relacionada seguramente con condiciones macroeconómicas. ¿Se conectan modelos macro con modelos de credit scoring para dar un contexto que evoluciona en el tiempo? Vale, pues esto es muy buen punto. Depende, o sea, para el desarrollo, por ejemplo, de los modelos em, de admisión y luego los que son para el cálculo del capital regulatorio, normalmente no se introducen variables macroeconómicas, ¿vale? En general, porque lo que se intenta es que el modelo que tú obtengas sea válido un poco a lo largo de todo un ciclo económico, ¿vale? Es decir, con tus modelos de admisión y con tus modelos de capital, lo que deberías obtener es un modelo que sea capaz de sostener o que se comporte más o menos estable a lo largo de periodos buenos y malos de un ciclo económico, ¿vale? Entonces, los modelos que tú mencionas, por ejemplo, que sí que incorporan información macroeconómica y esas proyecciones también forward-looking o proyecciones de variables macroeconómicas, son los modelos más de provisiones, ¿vale? Entonces, bueno, es diferente tipo de modelo, ¿vale? En el caso de riesgo de crédito, normalmente no se incorporan variables macroeconómicas, ¿vale? Es verdad que no se incorporan variables macroeconómicas, pero en los modelos de comportamiento, por ejemplo, tienes variables que son muy eh, específicas del momento dado en el que estás, ¿no? Por ejemplo, pues saldo medio que tienes en las cuentas en los últimos 6 meses. Puede ser una variable. Pues en cierto modo, bueno, a veces te refleja en ese momento puntual del tiempo en el que se encuentra un cliente, ¿no? Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, no se incorporan variables macroeconómicas. Vamos a ver, Esther. Vale, Esther pregunta sobre el riesgo climático, ¿no? ¿En qué fecha se espera el ECB que esos escenarios impacten en los portfolios de los bancos? ¿10, 20 años? Esther, ahora mismo no recuerdo exactamente las proyecciones de los escenarios, pero creo que son a 10 años, si no recuerdo mal, ¿vale? Te lo digo un poco a pies puntillas porque no estoy del todo seguro, ¿vale? A ver, sí, no te sabría decir, pero creo que eran horizontes de 10 años. Vale. ¿Qué opinión tienen sobre el uso de los gráficos Individual Conditional Expectation y Partial Dependence Plot en riesgo de crédito para interpretar los modelos de Machine Learning? Bueno, estoy leyendo, pero no estoy viendo las preguntas. Vale. Eh, vale, Santiago me pregunta sobre dos modelos muy concretos para visualizar y dar un tipo de interpretabilidad a los modelos de Machine Learning. ¿Vale? Entonces, a ver, desde mi punto de vista solo, me parece que es una buena aproximación porque te dan cierta información, lo que pasa es que tienen que ser considerados con mucha prudencia, porque al final, por ejemplo, en ocasiones generan iteraciones y posibles combinaciones de características de los diferentes clientes, ¿vale? Que realmente no se van a dar en la práctica, ¿vale? Entonces, si no se dan en la práctica, por mucho que te muestren cómo fluctuaría el modelo, si van cambiando las características ante características de clientes que nunca se van a poder dar o que rara vez se darían de manera conjunta, pues al final no sé del todo si tiene un 100% de validez el approach, ¿vale? Alfonso pregunta que si se ha grabado la reunión. Efectivamente, se está grabando la reunión, ¿vale? Eso me han comunicado y teóricamente también estará disponible en YouTube. Vale, vale. Respecto a si se enviará la grabación, me imagino que no, ¿vale? Me imagino que la veréis por los canales oficiales. Vale, y el nombre, Santiago, tengo la última pregunta de Santiago, es que si puedo repetir el nombre de la metodología que he mencionado antes de la interpretabilidad. Eh, A ver, ¿cuál es la metodología que he mencionado antes de la interpretabilidad de los modelos? Eh, yo creo que he usado la de Lime, ¿no? Sí, con M. Vale, hay un libro muy bueno de interpretabilidad de los modelos. Lo que pasa es que ahora mismo no sabría deciros cómo se llama. Pero si buscáis en internet libro GitHub
interpretabilidad de los modelos, vais a encontrar uno casi en las primeras posiciones que es buenísimo porque te explican los diferentes approaches de cómo interpretar los modelos y qué debilidades y qué ventajas tiene cada uno de ellos, ¿vale? O sea, si os gusta ese tema, sí que os lo recomiendo. Eva, la presentación creo que la tenéis disponible ya en el enlace, si mal no recuerdo. ¿Vale? Pero sí, si hay algún problema, la presentación se puede enviar perfectamente. Pero creo que estaba disponible si no estoy equivocado. ¿Vale? Eh, vale, Ana. ¿Por qué? ¿Pero qué diferencia hay entre provisiones, risk-weighted assets y el cálculo del capital de banco que revisamos? Pues esta, Ana, es una buena pregunta. ¿Vale? La verdad es que yo os estoy hablando y aquí durante toda esta sesión es la gestión de riesgo de crédito desde un punto de vista regulatorio, ¿vale? El tema de provisiones, la visión es un poco diferente. O sea, todo lo que se ha dicho de cálculo de capital, por ejemplo, está muy relacionado a garantizarse que las entidades financieras tengan solvencia adecuada tanto en momentos malos como en momentos buenos del ciclo. Es decir, que una entidad financiera va a tener una estabilidad más o menos en su capital, de tal manera que sea capaz de absorber posibles eventos macroeconómicos muy negativos, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, el punto de vista de las provisiones es otro totalmente diferente, ¿vale? O sea, el regulatorio es a largo plazo, a lo largo de un ciclo económico, imagínate pues 7, 10 años, ¿vale? Y las provisiones lo que te intentan mostrar en cada momento es la foto actual del portfolio de un banco en un momento dado. Es decir, el mundo de provisiones es un tema mayoritariamente contable, no es prudencial, ¿vale? O sea, no trata de garantizar la solvencia del banco a lo largo del tiempo. Las provisiones lo que te tratan de determinar es, como es un tema contable, es cuál es la imagen fiel del banco en este momento específico concreto del tiempo, ¿vale? Y teniendo en cuenta las condiciones actuales y posibles proyecciones macroeconómicas existentes, ¿vale? Pero no el comportamiento a lo largo de todo un ciclo económico, ¿vale? Esa es la principal diferencia. Vale, no sé si te ha quedado claro, Ana, esto. Si no, pregunta sin problema, ¿vale? Juan Hernández, ¿hasta qué punto se permite en banca hoy en día el factor subjetivo del analista final para hacer override del resultado de un modelo de rating o scoring? Vale. Se permite que los analistas puedan modificar el rating, ¿vale? Sobre todo en empresas. Lo que pasa es que lo que tienes que cerciorarte a la hora de... Esto es una buena pregunta porque una vez creas un modelo, no se trata solo de que implementes el modelo y ya está, y te olvides, ¿no? Yo dejo el modelo corriendo, funciona perfecto y ya está. No, lo que tienes que hacer es un seguimiento periódico, frecuentemente, mínimo anualmente, ¿vale? De ver cómo funcionan tus modelos. Y una de las cosas que analizas es la tasa de overwrites o de sobrescrituras que tiene tu modelo, ¿vale? En cuántas ocasiones el analista se está saltando la nota que da el modelo y está poniendo otra adicional, ¿vale? Pues teóricamente deberías observar que la tasa de overrides no es muy alta, porque si es muy alta, lo que te está indicando es que algo en el modelo no funciona bien, porque el analista no lo ve del todo claro y tiene que sobreescribir la mayor parte de las puntuaciones, ¿vale? Eso puede ser una causa. Y por otro lado, lo que puedes analizar es, ok, me has hecho un 6% de overrides, ¿vale? Muy bien, pero realmente tus overrides son capaces de predecir los defaults mejor que si no hubieras hecho el override, ¿vale? Esa realmente es la pregunta importante, ¿no? Entonces, es una cosa que también se analiza. Si el analista, haciendo determinadas sobrescrituras, pues consigue mejorar, en cierto modo, el performance del modelo, pues ¿por qué no lo vas a permitir, no? Hay cierta información cualitativa que como no puede recoger, pues el analista sí que parece que la incorpora y encima lo hace bien, ¿vale? Lo importante es que tienes que seguir los modelos y efectivamente los overrides o las sobrescrituras es una cosa muy importante a tener en cuenta. Vale. Gracias, Karina, por mencionar lo de la presentación. Vale, ¿y cuál es la intención del estrés test? Del estrés test climático me imagino que te refieres, ¿vale? Bueno, del estrés test climático es básicamente tú como banco serías capaz de reaccionar o tendrías un impacto sustancial en el riesgo de crédito
porque las contrapartidas a las que les prestas el dinero van a presentar mayores problemas o por riesgo físico o por riesgo de transición ecológica, ¿vale? O sea, ¿serías capaz de aguantar el impacto o unos mayores incumplimientos por esa cuestión? ¿Vale? Ah, vale. Vale, pues bueno, pues básicamente esta sería la presentación. O sea, es complicado profundizar en todo, ¿no? Porque es una sesión de 2 horas. He intentado que se vea un poco a grandes, a grosso modo todo. Y nada, pues un placer que hayáis estado aquí, os lo agradezco un montón. Habéis sido muchos conectados. Y nada, pues a seguir aprendiendo. También eh, os animo a que si estáis interesados en estas materias o en otro tipo de riesgos o en Machine Learning, en Big Data, lo que sea, pues AFI, haciéndoles un guiño, ¿no? Es verdad que tienen programas muy buenos en la que profundizan muchísimo en todo esto. Y además, pues utilizando pues también R, Python y bueno, creo que hay pocos sitios que puedan ser mejor que AFI para aprender este tipo de cosas, ¿vale? Así que nada, pues muchas gracias, un placer y nada, pues a seguir aprendiendo, que es lo importante.